En el corazón de Sudamérica se encuentra Bolivia, un país sin costa, pero repleto de océanos de misterio y maravillas. Esta nación sin litoral esconde algunos de los paisajes más surrealistas del planeta. Desde salares que parecen espejos hasta lagos de color rojo sangre, Bolivia es un país que parece nacido de sueños. El tiempo transcurre de forma diferente, más lento y tranquilo, como el viento que acaricia las cumbres andinas. La naturaleza aún habla con fuerza en Bolivia, y la tradición la acompaña con orgullo. La cultura tiene sus raíces en civilizaciones antiguas, prosperando en ciudades de gran altitud y aldeas remotas. Bolivia no intenta impresionar, simplemente es, en toda su belleza pura y sin filtros. Los viajeros vienen aquí no para entretenerse, sino para despertar. Cada rincón de este país esconde una historia extraña, espiritual o simplemente deslumbrante. El aire es enrarecido, pero las experiencias son enriquecedoras. Bolivia se siente virgen, tranquila y completamente inolvidable. En este video, te invitamos a explorar 16 aspectos fascinantes, únicos e inesperados de este extraordinario país. Oculto en el remoto suroeste de Bolivia, el Salar de Uyuni se extiende como un océano helado por las altas llanuras de los Andes. Durante la estación seca, su blanca y agrietada superficie parece cristal roto, intacto e infinito bajo el abrasador sol de las alturas. Pero con la llegada de las lluvias, este vasto salar se transforma en el espejo más grande y surrealista de la Tierra. Una fina capa de agua cubre la sal, reflejando a la perfección el cielo y difuminando la frontera entre la tierra y el cielo. El horizonte desaparece por completo, creando la ilusión de caminar entre nubes suspendidas entre dos mundos. Es lo más cerca que me he sentido de entrar en un sueño que respira y se extiende más allá de la imaginación. El silencio allí es absoluto, un silencio que se siente vivo, resonando en tu pecho como un latido lejano. Al amanecer, la luz dorada se derrama sobre la superficie del espejo, iluminando todo el paisaje con una belleza imposible. A medida que el sol asciende, la sal refleja azules tan profundos que parecen de otra dimensión. Puedes ver tu propio reflejo bajo tus pies, como si estuvieras sobre un cristal suspendido sobre el cielo. El aire es tenue, nítido y claro, cada respiración huele a sal, cielo y montañas lejanas. Los patrones hexagonales de sal se extienden infinitamente, como el código geométrico de la naturaleza escrito sobre un lienzo blanco. Los lugareños dicen que este lugar tiene espíritu, y después de visitarlo, les creo que hay algo sagrado en el silencio. El Salar de Uyuni no grita, susurra, revelando pacientemente sus maravillas a quienes se quedan quietos. Incluso las nubes se mueven de forma diferente aquí, lentas y bajas, reflejadas con tanta perfección que parecen pintadas sobre la tierra misma. Los flamencos a veces vadean las aguas poco profundas, con sus brillantes plumas brillando como pinceladas sobre un lienzo impecable. Es uno de los pocos lugares donde la luz, la tierra y el cielo se funden en una sola presencia abrumadora. De pie en medio de ese reflejo infinito, sentí como si el tiempo se hubiera disuelto, ingrávido, inmóvil, infinito. He visitado muchos paisajes, pero ninguno ha dejado una huella tan serena y duradera en mi memoria como este. No es solo la vista, sino la sensación de estar en ninguna parte y en todas partes a la vez.
El Salar de Uyuni te enseña a mirar de nuevo, con más atención, con más calma, con un respeto más profundo por la quietud. Algunos vienen aquí por la foto, pero la magia más profunda comienza al soltar la cámara. Incluso después de irme, llevo el salar en mi mente, brillante, abierto y extrañamente sanador. Esto es más que un espectáculo de la naturaleza, es una invitación a experimentar la humildad, la escala y el silencio. El Salar de Uyuni puede parecer vacío, pero contiene todo: cielo, tierra, maravilla y algo cercano a la paz. En lo alto del altiplano boliviano se encuentra un lago tan extraño e impactante que parece de otro planeta. La Laguna Colorada es famosa por sus profundas aguas carmesí y su entorno surrealista y onírico. El color rojo del lago proviene de microorganismos raros y sedimentos ricos en minerales que reaccionan con la luz solar en el aire enrarecido de la montaña. En días ventosos, la superficie parece ondular con sangre vibrante, cambiante y llena de vida bajo el cielo andino. Decenas de flamencos andinos se reúnen aquí, sus plumas rosadas brillan contra el agua roja como pinceladas vivas sobre un lienzo. Desde la distancia, el lago parece una pintura gigante, de colores demasiado intensos para parecer del todo real. El contraste entre el lago rojo, las islas blancas de bórax y las colinas oscuras es una de las sinfonías visuales más evocadoras de la Tierra. Recuerdo haber permanecido mirando durante minutos sin moverme, abrumado por la intensidad del color y la luz que me rodeaban. El aire era frío, tenue y quieto, y cada sonido parecía resonar en la silenciosa y sobrenatural cuenca. Los flamencos se movían lentamente por las aguas poco profundas, removiendo nubes de sedimento rojo bajo sus largas y gráciles patas. Hay algo sagrado en la quietud de este lugar, una quietud que se siente antigua, poderosa y llena de significado oculto. El lago cambia de tonalidad a lo largo del día, pasando del rojo óxido al cobre y al coral según la luz evoluciona. Me recordó lo vivos que pueden ser los colores, como la naturaleza habla con tonos, no solo con formas o texturas. Pocos viajeros llegan tan lejos, y quienes lo hacen suelen permanecer en silencio, sin saber cómo describir lo que sienten. Laguna Colorada no es ruidosa ni dramática, su poder reside en su misterio, en una belleza que desafía cualquier explicación fácil. Al atardecer, el cielo se funde con el lago y el rojo se transforma en naranja, violeta y, finalmente, en oscuridad. Me encontré susurrando, aunque no había nadie cerca, como si las palabras en voz alta pudieran perturbar algo más antiguo que el tiempo. Los flamencos dormían de pie, inmóviles, como adornos dejados por dioses olvidados. Cada detalle de este lugar perdura en la memoria: el frío, el viento, el silencio, lo imposible, el rojo palpitante. Es un paisaje que parece esculpido por la emoción, árido pero pleno, desolado pero extrañamente reconfortante. Algunos paisajes revelan belleza, este revela emoción, en capas de minerales, agua y vuelo. No hay señal de teléfono, ni edificios, ni ruido, solo tú, los flamencos y un lago resplandeciente. No tomé muchas fotos aquí, porque ninguna imagen podría explicar cómo me hizo sentir este lugar. Laguna Colorada cambió mi comprensión del color, el silencio y el lado espiritual de la naturaleza.
No es solo un lago rojo, es un lugar donde la tierra se atreve a soñar con colores atrevidos e imposibles. La Paz no es solo una ciudad, es un mundo vertical suspendido entre acantilados, nubes y aire enrarecido. Situada a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, es la capital administrativa más alta del mundo. Desde el momento en que llegas, tus pulmones te recuerdan que este no es un lugar cualquiera, el aire es implacable. La ciudad se extiende por un enorme cañón, con edificios aferrados a las empinadas laderas como mosaicos deslizándose hacia el valle. Por encima de todo, el nevado Illimani observa en silencio una montaña sagrada, omnipresente en el horizonte recortado de la ciudad. La Paz se siente como un caos en movimiento, autobuses rugiendo, vendedores gritando, gente serpenteando entre una altitud y un color vertiginosos. El tráfico aquí es caótico, repleto de minibuses que tocan la bocina y conductores intrépidos que sortean pendientes imposibles. Las calles empinadas rebosan energía, pero caminar incluso una cuadra puede hacer que el corazón te lata con fuerza en los oídos. Los lugareños parecen imperturbables, subiendo la colina sin esfuerzo mientras los turistas se agarran a las barandillas y jadean. Los mercados se extienden kilómetros, vendiendo de todo, desde suéteres de llama hasta hierbas secas y pociones misteriosas. En lo alto de la ciudad, el teleférico más grande del mundo flota silenciosamente en el aire andino. Viajar en teleférico ofrece una nueva perspectiva, tejados, murales y montañas que se deslizan bajo tus pies. Es la única ciudad que he visitado donde el transporte se siente como volar y la altura se convierte en parte de la vida cotidiana. Cada barrio se siente como un mundo diferente, conectado por la altitud, el sonido y una tenaz resiliencia. Recuerdo las mañanas frías, el olor a maíz asado y cómo la luz del sol se filtraba a través de la tenue atmósfera. Cholitas con bombines se mueven con gracia entre la multitud, orgullosos símbolos de la identidad indígena de Bolivia. El ritmo de la ciudad es rápido, pero el tiempo aún se siente estirado a estas alturas, como si todo resonara más. El arte callejero ilumina los muros derruidos, a menudo narrando historias de lucha, orgullo y cosmología andina. A pesar del aire enrarecido, la vida aquí es compleja, ruidosa, multifacética y profundamente viva. En La Paz no hay líneas rectas, todo zigzaguea, sube o baja con el terreno. Me sentí desorientado y asombrado, como si soñara con una ciudad que no debería existir, pero que de alguna manera existe. Por la noche, las luces se dispersan por las laderas como constelaciones caídas del cielo. La altitud pone a prueba el cuerpo, pero la ciudad llena la mente de imágenes inolvidables. La Paz no es fácil, pero es honesta, cruda, poética y desafiante contra la gravedad misma. Visitar La Paz es respirar aire enrarecido y cultura espesa, suspendida entre la tierra, el cielo y algo más extraño.
El lago Titicaca se encuentra a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, siendo el lago navegable más alto del planeta para embarcaciones comerciales. Se extiende a lo largo de la frontera entre Bolivia y Perú, un vasto espejo de cielo acunado por el altiplano andino. La luz aquí es diferente, más brillante, más tenue, casi sagrada, como si se filtrara a través de siglos de mitos y oraciones. La quietud del lago posee un peso ancestral, un silencio que habla del tiempo, de los dioses y de los imperios desaparecidos. Según la leyenda, la civilización inca surgió de estas aguas, enviada por el dios Sol Inti. Hoy en día, las comunidades indígenas aún honran el lago con rituales, ofrendas y una silenciosa reverencia transmitida de generación en generación. Los Uros viven en islas flotantes hechas completamente de totora, ancladas en su lugar gracias al ingenio y la tradición. Caminar por estas islas se siente como pisar una esponja viva, suave y cambiante bajo los pies. Los juncos no son solo suelos, sino también hogares, barcos, combustible e incluso alimento para los isleños. Los niños ríen, persiguen patos y reman en canoas artesanales por aguas tranquilas bajo un cielo enorme y abierto. El aire es fresco y puro, y trae consigo el aroma a paja calentada por el sol y a leña lejana. Los barcos se deslizan lentamente, dejando estelas perfectas en el agua, como si cortaran el cielo mismo. Observé las nubes moverse sobre el lago como mensajeras sagradas, reflejadas a la perfección en la superficie cristalina. Hay algo atemporal en el Titicaca, como si la historia no hubiera terminado, simplemente se hubiera desvanecido silenciosamente en el presente. En la Isla del Sol, las terrazas incas en ruinas conducen a sitios sagrados donde se entrelazan mitos y arqueología. Las llamas pastan junto a piedras antiguas, y los guías locales cuentan historias más antiguas que los idiomas que hablamos ahora. Las noches junto al lago son frías y despejadas, con las estrellas dispersas arriba y abajo con igual brillo. Una tarde, me senté en un muelle, con los pies colgando en el agua helada, viendo cómo el atardecer incendiaba el lago. El horizonte se tornaba naranja, y por un instante, sentí como si el lago se hubiera tragado el cielo por completo. Todos los viajeros que conocí hablaban con más suavidad, como si el paisaje exigiera humildad y dulzura a cambio. El lago Titicaca no te abruma, susurra, y si te quedas quieto, oirás lo que intenta decir. Es un lugar de patrimonio vivo, no solo un paisaje donde la cultura, la naturaleza y la memoria se fusionan sin límites. No esperaba sentirme espiritual aquí, pero algo antiguo se extendió a través del agua y se instaló en mi interior. Esto no es solo un lago, es un espejo, una historia, una fuerza silenciosa que te acompaña para siempre. El Titicaca no se ve solo con los ojos, se siente en el pecho, como un ritmo suave y más antiguo que el tiempo. Bolivia no es solo multilingüe, sino una sinfonía de voces que resuenan en valles, ciudades, bosques y montañas sagradas. Con 37 idiomas oficiales, posee uno de los paisajes lingüísticos más ricos del planeta. El español se habla ampliamente, pero convive con decenas de lenguas indígenas con raíces más profundas que la propia colonización.
El quechua y el aymara se encuentran entre las más prominentes y se hablan en las tierras altas, mercados y hogares de todo el país. En las tierras bajas, lenguas como el guaraní, el chiquitano y el maxeño albergan cosmologías enteras transmitidas a través de generaciones de tradición oral. Cada lengua es más que una simple comunicación, es identidad, memoria, cosmovisión y un puente entre las personas y sus ancestros. Letreros de calles, documentos gubernamentales y estaciones de radio reflejan este espíritu multilingüe. Bolivia no solo protege las lenguas, sino que las celebra. Conocí a una mujer en Sucre que hablaba 4 lenguas indígenas, cada una vinculada a una historia familiar diferente. Dijo, una nueva palabra es una nueva forma de ver el mundo, y su voz persistió en mis pensamientos. En muchas regiones, las escuelas enseñan español y lenguas nativas, lo que ayuda a preservar la cultura sin silenciar las realidades modernas. Algunas aldeas usan lenguas que no se hablan en ningún otro lugar, dialectos raros de los que solo quedan cientos de hablantes con fluidez. La Constitución de Bolivia otorga igualdad de derechos a las 37 lenguas, un reconocimiento rotundo de su origen indígena y su futuro multicultural. En La Paz, escuché a adolescentes alternar fluidamente entre el español y el aymara, cada idioma desvelando diferentes facetas de ellos. El lenguaje aquí no está estandarizado, es fluido, poético, a menudo musical y está profundamente arraigado en los gestos, rituales y celebraciones cotidianas. Entonces me di cuenta, para entender Bolivia, no se puede confiar en la traducción, hay que escuchar con oídos culturales. Cada sonido transporta paisajes, desde aves selváticas hasta vientos de montaña, en capas, al ritmo de las historias habladas. Algunos ancianos aún cantan en lenguas sagradas durante ceremonias que no han cambiado en siglos, a pesar de la evolución de todo a su alrededor. Me conmovió la intensidad con la que el lenguaje vive aquí, no congelado en libros, sino vivo en voces y alientos. Incluso cuando no entendía las palabras, percibía su significado a través del tono, los gestos y una innegable carga emocional. Bolivia me recordó que el idioma es territorio del alma y cada sílaba lleva el peso de la memoria colectiva vivida. Aquí, la polifonía es poder, no confusión, sino conexión, un recordatorio vivo de que muchas verdades pueden coexistir. En Bolivia no solo se escuchan idiomas, se ven, se sienten, entretejidos en telas, bailes y paredes pintadas. Salí con un cuaderno lleno de palabras desconocidas, cada una como una semilla que pide ser plantada en mi interior. Las voces de Bolivia cambiaron mi definición de expresión, no como sonido, sino como un mapa de pertenencia y supervivencia. En este país de muchas lenguas, el silencio mismo parece multilingüe, lleno de ecos de historias que aún esperan ser contadas. En la ciudad altiplánica de Oruro, cada febrero, las calles se llenan de color, música, fuego y máscaras milenarias. La Diablada, o Danza del Diablo, no es solo una celebración, sino una colisión espiritual entre la tierra, el cielo y el mundo terrenal. Con raíces en rituales precolombinos, el festival fusiona la cosmología andina con la iconografía católica en procesiones teatrales surrealistas y magníficas.
Bailarines vestidos de diablos, ángeles y santos recorren las calles, narrando mitos antiguos a través del movimiento y el reluciente vestuario. El personaje central es el diablo, no como villano, sino como símbolo de equilibrio y transformación. Tras su temible máscara se esconde una metáfora, la eterna lucha entre la luz y la sombra, el caos y el orden, el pecado y la redención. Me quedé al borde del desfile, fascinado mientras las trompetas, las lentejuelas y las botas pisando fuerte marcaban el ritmo en el frío aire de Oruro. La música era implacable, las bandas de música atronaban tras los bailarines, sin parar, ni siquiera para respirar o para romperse los tacones. Cada paso, cada giro, parecía impulsado por algo más antiguo que el ensayo, como un recuerdo transmitido a través de la sangre y los huesos. Las familias locales pasan meses confeccionando elaborados trajes, algunos de más de 20 kilos, cosidos con espejos, plumas y metal. Es una celebración, sí, pero también una oración, una conmovedora ofrenda a la Pachamama, la diosa de la tierra. Los demonios aquí no inspiran miedo, sino asombro, fuerza y un orgullo cultural inquebrantable. Santos católicos y vírgenes se unen a la procesión, creando una armonía visual de conquista, resistencia y fusión inesperada. Algunos bailarines llevan máscaras ancestrales que, según se dice, los protegen de los malos espíritus e invocan la bendición de los guardianes de la montaña. Vi llorar a un anciano durante la danza, dijo que le recordaba los pasos de su abuelo. La diablada trasciende la representación, es historia viva, bailada cada año para que el pasado no desaparezca. También hay humor, los bufones se burlan de la autoridad, los niños visten diminutos trajes de diablo y la sátira baila junto a la reverencia. Los turistas vitorean y toman fotos, pero el verdadero poder de la diablada se despliega entre los tambores, donde el silencio jamás se atrevería. De noche, las antorchas iluminan las calles mientras las máscaras brillan como reliquias bajo el cielo de la montaña. Mi corazón late con los bombos, no por miedo, sino por el reconocimiento de algo profundamente humano y eterno. La diablada me enseñó que la celebración puede ser sagrada, y que el diablo no siempre es quien nos han dicho. En Oruro, las máscaras no ocultan la identidad, revelan capas de ascendencia, resistencia y desafío espiritual. El festival termina al amanecer, cuando los diablos se inclinan y desaparecen, dejando ecos en el humo y las canciones. Salí de Oruro con brillantina en los zapatos y algo antiguo aferrado silenciosamente a mi pecho. La diablada no solo se baila, se hereda, se encarna y renace cada año bajo el aliento de los Andes. En el altiplano boliviano, las mujeres caminan con una fuerza silenciosa, envueltas en capas de historia cosidas en faldas y cabellos trenzados. Las cholitas visten polleras, faldas anchas y en capas que se mecen con cada paso como las ondas de un tranquilo lago de montaña. Sus bombines se asientan con seguridad sobre sus cabezas, inclinados con significado, cada ángulo un mensaje silencioso en clave cultural. Gruesas trenzas caen sobre sus espaldas, a menudo atadas con borlas brillantes, transmitidas de madre a hija como un ritual hablado. Bajo las faldas se esconden enaguas, calidez, tradición y fuerza,
no solo ropa, sino una armadura hecha de memoria. El atuendo de cada cholita es único, pero todos llevan hilos de orgullo andino, resistencia e identidad alegre. Recorren mercados, desfiles y calles de la ciudad con la elegancia forjada por generaciones de resiliencia y preservación cultural. Antaño discriminadas por su vestimenta indígena, hoy las cholitas la lucen como una declaración de belleza y pertenencia. Recuerdo ver a una cholita arreglarse el sombrero antes de entrar a una tienda, radiante y sin complejos. Las telas brillan en terciopelos, sedas y lanas, cosidas con lentejuelas, cuentas y bordados intrincados, que brillan a la luz del sol y la sombra. Detrás de cada atuendo hay una historia, de región, familia, fe y feminidad, transformada por el tiempo y la determinación. Su estilo combina la herencia precolonial con la influencia colonial, una expresión híbrida recuperada y transformada en poder visual. Vi a un grupo de cholitas riendo en La Paz, con sus faldas ondeando como faroles a la luz de la mañana. Algunas cargan a la espalda bultos, bebés, víveres o leña, balanceándose con la naturalidad de la respiración. Su presencia cambia el ritmo de un lugar, ralentizándolo, anclando su esencia en algo más profundo que la moda. Incluso en las oficinas modernas, algunas mujeres lucen sus polleras con orgullo, desafiando las normas y honrando las raíces bajo sus tacones. Las cholitas también han incursionado en nuevos espacios, cuadriláteros de lucha libre, pasarelas de moda y cargos políticos por todo el país. En el Alto, vi a una cholita patinadora deslizarse por una colina, con su falda ondeando como una bandera. Su estilo rechaza la invisibilidad, celebra la visibilidad, la dignidad y el derecho a ocupar espacios con color y fuerza. Los bombines, antaño símbolos de los colonizadores, ahora son coronas recuperadas, llevadas con ingenio, propósito y absoluta propiedad. Las jóvenes las admiran no solo por su belleza, sino por la confianza que transmiten sin dar explicaciones. No solo admiraba su ropa, sino también su porte, su paso, su gracia inquebrantable bajo el sol y el cielo. Vestirse como una cholita es vestirse con múltiples capas de lenguaje, orgullo y una intensa memoria ancestral. Salí de Bolivia soñando con faldas de terciopelo, bordados de plata y lo que significa vestir la historia sin disculparse. Las cholitas le recuerdan al mundo que la tradición no es estática, se mueve, brilla y a veces usa tacones bajo faldas pesadas. En lo profundo de la Amazonía boliviana se encuentra el Parque Nacional Madidi, un santuario natural donde la selva tropical vibra con vida invisible e inédita. Extendiéndose desde picos nevados hasta la selva tropical, Madidi alberga ecosistemas apilados como historias dentro de una catedral biológica. Es uno de los lugares con mayor biodiversidad de la Tierra, hogar de miles de especies, muchas de las cuales aún no han sido identificadas por la ciencia. Entré en Madidi y sentí como si hubiera entrado en una enciclopedia viviente que se sigue escribiendo con cada latido. Jaguares, nutrias gigantes de río y osos de anteojos vagan por estos bosques, ocultos bajo copas de árboles más antiguas que la memoria humana registrada. Vi loros de colores cegadores y monos que se movían como carcajadas, rápidos, ruidosos e imposibles de seguir. Los guías hablaban de criaturas misteriosas, serpientes que desaparecen, aves que imitan a los humanos,
ranas que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Un árbol puede albergar cientos de especies de insectos, una torre de apartamentos vertical para escarabajos, hormigas y arquitectos zumbadores. Los ríos serpentean por el parque como caminos fluidos, patrullados por caimanes y tortugas con ojos más antiguos que las ciudades. En algún lugar de estos bosques, los científicos creen que aún se esconden nuevas especies de monos y gatos, más allá de la taxonomía conocida. Caminando por aquí, no me sentí como un visitante, sino como un intruso en algo sagrado y consciente de sí mismo. El bosque no te recibe con los brazos abiertos, observa, espera, enseña a través del sonido y la quietud. De noche, la selva canta, las ranas resuenan, los búhos susurran y cosas invisibles susurran entre la maleza con un ritmo ancestral. Dormí en una hamaca cerca del río, medio asustado, medio asombrado por la inmensa densidad de vida que me rodeaba. La humedad te envuelve como el aliento del bosque mismo, denso, verde, fragante a tierra, hojas y silenciosa descomposición. Aquí, las plantas pueden matar, sanar o confundir. Las tribus locales conocen la diferencia gracias a siglos de aprendizaje cuidadoso y respetuoso. Observé a un chamán recolectar corteza y hablar con los árboles como si saludara a ancianos respetados, no a organismos silenciosos. En Madidi no hay camino recto, solo senderos moldeados por el agua, las raíces y la lógica sutil de la naturaleza. Cada sonido es información, y el silencio a menudo significa que algo más grande cerca decide no moverse. No se conquista este lugar, sino que se entrega a él, y con suerte, revela pequeños momentos de magia. Una mariposa se posó en el lente de mi cámara, sus alas estaban marcadas con patrones más intrincados que cualquier pintura que haya visto. En Madidi, la vida se esconde a simple vista, irrumpe inesperadamente y luego se disuelve en la sombra como un secreto guardado. Los conservacionistas lo llaman un tesoro. Yo creo que es una biblioteca, donde la naturaleza escribe sus propias reglas en cada respiración. Salir de Madidi fue como salir de una catedral de biodiversidad, la piel mordida, el corazón lleno y los ojos abiertos para siempre. Madidi no solo preserva la naturaleza, sino que nos recuerda lo mucho que aún no sabemos y lo poco que merecemos. Alejada de los titulares y las carreteras, la Amazonía boliviana sigue siendo una de las extensiones verdes más tranquilas y misteriosas de Sudamérica. A diferencia de Brasil o Perú, esta selva tropical se siente intacta, una jungla que susurra en lugar de gritar, que espera en lugar de revelar. Los árboles crecen densos y antiguos, sus copas cubiertas de musgo, orquídeas y secretos que parecen reacios a ser revelados. Llegué en barco, deslizándome lentamente sobre aguas color caramelo que serpenteaban como una serpiente entre muros de verde enmarañado. El aire era húmedo y lleno de vida, zumbando, chirriando, crepitando con el lento pulso de algo incognoscible. En esta parte del Amazonas existen pocos senderos, solo estrechos senderos tallados por animales y cautelosos pasos humanos. No había multitudes, ni autobuses turísticos, solo silencio, interrumpido por los monos aulladores o la lluvia lejana que golpeaba las hojas con tambores. Mi guía hablaba en voz baja, como si alzar la voz pudiera perturbar el equilibrio entre nosotros y los múltiples ojos de la selva.
Vimos guacamayos, capibaras y ranas arbóreas tan brillantes que parecían pintura derramada contra el verde. Pero con más frecuencia, no vimos nada, solo movimiento, destellos, sombras que se esfumaban antes de que la vista pudiera seguirlas. La Amazonía boliviana enseña paciencia. Aquí no se busca la belleza, se espera a que llegue, en silencio. Aquí hay comunidades que viven con el bosque, no junto a él, tallando canoas, leyendo el viento, recopilando historias. Conocen el estado de ánimo del río, el significado del canto de un pájaro y por donde caminan los jaguares cuando hay luna llena. Un anciano me dijo, el bosque escucha. Decide si quiere mostrarse hoy. Por la noche, colgábamos nuestras hamacas entre los árboles, rodeados de sonidos que convertían el sueño en una tensión onírica. Las estrellas apenas perforaban el denso follaje, pero podía sentir el cielo palpitar arriba, observando su reflejo abajo. Este no es un parque de aventuras, sino una maraña sagrada del tiempo, donde la decadencia alimenta la vida y la vida alimenta la maravilla. Aquí no encontré adrenalina, encontré humildad, vulnerabilidad y un profundo respeto por el poder silencioso e indiferente de la naturaleza. El bosque aquí se siente más antiguo que el lenguaje, no algo para explorar, sino algo ante lo que inclinarse. Caminas más despacio en la Amazonía boliviana, como si la tierra pudiera hablar si escuchas lo suficiente. La lluvia no cae, se filtra, se aferra, impregna cada hoja, cada poro de la piel, cada aliento. Incluso ahora, semanas después, aún oigo el lejano susurro de las hojas que nunca quisieron ser vistas en su totalidad. Esta selva tropical no se vende sola, espera a quienes vienen no a conquistar, sino a aprender. Me fui sin fotos que valga la pena compartir, pero mi memoria brilla verde, pesada y llena de preguntas que nunca responderé. La Amazonía boliviana no es la más ruidosa, pero tal vez sea la más verdadera, pura, misteriosa y desafiantemente viva. Al norte de La Paz comienza un estrecho y sinuoso descenso entre nubes, acantilados y el miedo, el legendario camino de la muerte de los yungas. Excavado en los Andes, desciende más de 3.600 metros en tan solo 64 kilómetros de terreno escalofriante y desafiante. Considerada en su día la carretera más peligrosa del mundo, se ha cobrado cientos de vidas en las últimas décadas. A menudo, la carretera no tiene más ancho que un carril, con abruptos desniveles que se adentran cientos de metros en la selva. La lluvia, la niebla y la grava suelta convierten cada curva en una apuesta arriesgada, sin barreras que te separen del olvido. A pesar del peligro, o quizás gracias a él, Yunga se ha convertido en un lugar de peregrinación para ciclistas de todo el mundo en busca de emociones fuertes. Apreté el manillar con fuerza mientras nuestro grupo pasaba junto a las cascadas que caían directamente sobre el sendero fangoso. El aire se volvía más cálido con cada metro que descendíamos, pasando del gélido frío andino al vaporoso aliento de la selva. Nuestro guía gritó, sin frenos, mientras tomábamos una curva mojada, con el corazón latiéndonos con más fuerza que la lluvia. Un solo error aquí podría significar una caída sin retorno hacia las nubes, el riesgo se siente visceral, inmediato. Pero la adrenalina es adictiva, las vistas sublimes, acantilados cubiertos de niebla, ríos lejanos y selva tropical que se despliegan bajo las ruedas.
Cruces y monumentos marcan los lugares donde antes desaparecían los vehículos, recordatorios silenciosos para reducir la velocidad y respetar la carretera. Los pájaros volaban bajo nosotros, una inversión surrealista que me hacía sentir como si viajara entre el cielo y la tierra. El contraste es una belleza discordante y la muerte coexistiendo en cada rincón, en cada eco de una roca caída. Pasé junto a cascadas que me empapaban la cara, convirtiendo el miedo en euforia, el barro en una extraña forma de libertad. Los lugareños alguna vez conducían camiones y autobuses hasta aquí a diario, su habilidad era inigualable, sus historias a menudo no contadas o profundamente enterradas. Ahora, la mayor parte del tráfico usa la carretera más nueva, dejando esta a los ciclistas de montaña, los fantasmas y las carcajadas. No hablé mucho durante el recorrido. Las palabras se sentían pequeñas para el paisaje que pasaba velozmente ante mis oídos. Me temblaban las piernas al llegar a la meta, no por el esfuerzo, sino por saber que había bailado con el peligro y había sobrevivido. Esto no era un recorrido, sino un diálogo entre la gravedad, la velocidad, el instinto y el impredecible humor de la montaña. Hay quienes cabalgan por la emoción, yo cabalgaba para sentirme vulnerable y viva, despojada de pretensiones y comodidad. La selva parecía tragarse el camino tras nosotros, como si prefiriera borrar la evidencia de nuestro breve paso. Conservé una piedra del sendero, pequeña, oscura y lisa, un recordatorio del borde que una vez enfrenté. Yungas no es solo un camino, es una prueba, una maestra, una cicatriz que la adrenalina convierte en historia. Sobreviví a Death Roll, pero más que eso, entendí que es un lugar donde el miedo agudiza la alegría convirtiéndola en algo inolvidable. Potosí se encuentra a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, aferrada a una fría meseta bajo la sombra del Cerro Rico. En el siglo XVI, esta ciudad experimentó una explosión de riqueza, impulsada por las vetas de plata que se extendían a gran profundidad bajo su pico sagrado. Los españoles lo llamaron Cerro Rico, una montaña que relucía con una riqueza mineral inimaginable. En su apogeo, Potosí rivalizaba con Londres y París en riqueza, enviando plata a través de los océanos para financiar los imperios europeos. Las monedas acuñadas aquí construyeron palacios, financiaron guerras y alimentaron las crecientes ambiciones de una economía colonial global. La población de la ciudad superó en su momento los 160.000 habitantes, una cifra enorme para la época, llena de comerciantes, mineros y sueños. Al caminar hoy por sus calles, sentí ecos de gloria enterrados bajo plazas tranquilas y balcones coloniales desgastados por el tiempo. El aire es tenue, al igual que la línea entre el orgullo y el dolor en las historias que aquí se susurran. El Cerro Rico aún se alza sobre Potosí, con sus laderas marcadas por siglos de túneles, pozos y sacrificios humanos. Se dice que millones de mineros indígenas y africanos esclavizados murieron extrayendo plata que jamás llegó a tocar sus vidas. Algunos lugareños llaman a la montaña el devorador de hombres, testigo silencioso de siglos de trabajo y pérdidas. Los turistas pueden adentrarse en las antiguas minas, recorriendo agatas oscuros y polvorientos pasadizos donde poco ha cambiado desde la época colonial.
Entré con una linterna frontal y pocas expectativas, pero me fui conmovido por lo que aún se respira bajo la roca. Hoy en día, los mineros siguen trabajando en el Cerro Rico, a menudo con herramientas básicas, hojas de coca y fe en el espíritu de la montaña. Dejan ofrendas a El Tío, una figura con cuernos dentro de la mina que, según se dice, controla la suerte y la muerte. La dualidad me impactó, sagrada en la superficie, temida en la tierra, la montaña alimenta y amenaza a cada generación. Los niños aún cargan mineral en carretillas, con risas inquietantes en el silencio entre explosiones de dinamita. Sostuve una pieza de plata bruta, una vez fría, hermosa y pesada, y me pregunté cuánto habría costado. La riqueza desapareció hace mucho, pero las cicatrices permanecen grabadas en los rostros, la tierra y la memoria heredada. Las iglesias de Potosí brillan con grandeza barroca, construidas por manos que nunca se arrodillaron en sus altares dorados. Algunos la llaman una ciudad fantasma envuelta en historia, pero yo vi la vida, obstinada, orgullosa, respirando el aire tenue de la montaña. La nieve soplaba de lado al irme, y el Cerro Rico desapareció tras las nubes como un dios que se aleja de la historia. No podía dejar de pensar en lo que se llevaron, lo que se construyó y lo que aún vive bajo toda esa plata. Potosí me enseñó que la riqueza nunca es simple, es un peso, una herida y, a veces, una plegaria sin respuesta. Potosí, que en su día fue la ciudad más rica de la tierra, hoy habla en voz baja, pero si escuchas, su historia todavía estremece. Mucho antes de que el dólar estadounidense se consolidara como moneda dominante, una moneda de origen boliviano dominaba los mercados desde Manila hasta Madrid. El real de A8, o pieza de 8, se acuñaba con la plata de las interminables vetas del Cerro Rico. Forjadas en la Real Casa de Moneda de Potosí, estas monedas impulsaron las rutas comerciales globales y moldearon las economías coloniales durante siglos. Cada moneda ostentaba dos pilares y ondeaba, símbolo de un imperio que abarcaba tanto el viejo como el nuevo mundo. No era solo moneda, sino confianza, aceptada desde los puertos chinos hasta los palacios europeos y los puestos comerciales estadounidenses. Los comerciantes recortaban los bordes para obtener valor, lo que dio origen a la expresión cutting corners, abreviatura en inglés moderno. Los piratas la adoraban, los comerciantes dependían de ella y los gobiernos temían la riqueza que representaba fuera de sus fronteras. El peso preciso de la moneda y la pureza de la plata la convirtieron en un estándar global de facto, siglos antes de la aparición del dólar estadounidense. En muchos sentidos, Bolivia, o más específicamente, Potosí, financió los cimientos del capitalismo moderno con estas monedas. Sostuve una en un museo, fría, pesada y desgastada, y sentí su historia en la palma de mi mano. El tintineo era agudo, un recordatorio deliberado de las manos que extrajeron, fundieron, martillaron y gastaron durante generaciones. Los marineros cruzaron océanos con estas monedas cosidas en cinturones, escondidas en barriles o intercambiadas por especias y seda. Algunas monedas de real de 8 aún circulan entre coleccionistas y sus superficies desgastadas guardan susurros de imperios lejanos. El diseño de la moneda inspiró monedas posteriores, incluso se cree que el símbolo del dólar tiene sus raíces visuales aquí.
La plata boliviana impulsó imperios, pero quienes habitaban bajo el Cerro Rico apenas veían la riqueza que extraían a diario. La moneda conectó continentes antes de las aerolíneas, uniendo economías en un circuito de plata que se extendía por todo el mundo. En Asia, se confiaba más en ella que en las monedas locales. En Europa, llenaba bóvedas y financiaba ambiciones reales. Aún se pueden encontrar estas monedas en mercados de antigüedades. Su historia es más valiosa que el metal del que están hechas. Conocí a un coleccionista que la llamó la primera moneda del mundo, sonriendo como si sostuviera algo más grande que el metal. El papel de Bolivia en la historia económica a menudo pasa desapercibido, pero esta moneda una vez llevó su nombre a través de los océanos. En la antigua Casa de la Moneda de Potosí, el eco del martillo y la llama aún resuena en los salones donde la plata satisfacía la demanda monárquica. El real de A8 era más que dinero, era imperio, fe, explotación, globalización y revolución a la vez. Su influencia resuena en los sistemas bancarios actuales, donde la confianza y el comercio aún dependen de la seguridad y el peso. De pie bajo el Cerro Rico, imaginé que el mundo alguna vez giró en torno a las monedas nacidas de su corazón inquieto y brillante. Puede que Bolivia no imprima hoy el dinero del mundo, pero en su momento acuñó la moneda que lo cambió todo. En el corazón de La Paz, escondido entre empinados callejones, se encuentra un mercado único en el mundo, el Mercado de las Brujas. Conocido como el Mercado de las Brujas, ofrece más que recuerdos, vende creencias, rituales y ecos de los Andes. Las mesas rebosan de fetos de llama disecados, hierbas sagradas, plumas de búho, talismanes y polvos antiguos etiquetados con intenciones misteriosas. Algunos puestos huelen a eucalipto e incienso, otros a polvo, sangre seca y siglos de superstición susurrada. Las vendedoras, muchas ancianas aymarás, son yatiris, guías espirituales, sanadoras y guardianas del conocimiento ancestral. Observé a una mezclar hojas de coca y piedras, murmurando oraciones a la Pachamama, la diosa madre andina de la tierra. Los fetos de llama se queman durante las ofrendas de bendición de las casas para asegurar la prosperidad, la protección y el equilibrio espiritual. Algunos artículos afirman atraer el amor o la suerte, otros ahuyentar la envidia, la enfermedad o energías consideradas malditas. Encontrarás frascos de pociones de amor junto a ranas disecadas, polvos de cactus y pequeñas figuras que alteran tu destino. Yo sostenía un talismán con forma de jaguar. El vendedor me advirtió, solo tómalo si tu corazón está listo. A pesar del nombre, el mercado no es teatral, sino que está profundamente arraigado en los sistemas de creencias precolombinos fusionados con la influencia católica colonial. Hay estatuas de santos junto a amuletos de calaveras, y el agua bendita comparte espacio en los estantes con aceites que, según se dice, atraen a los buenos espíritus. Los yatiris no actúan para los turistas, leen las hojas de coca con seriedad, consultando a los espíritus y las energías ancestrales con respeto. Una mujer me leyó la fortuna a través de las hojas, y sus palabras me acompañaron durante más tiempo que la mayoría de las cosas que he escuchado de desconocidos. Algunos bolivianos viajan días para visitar a estos curanderos, buscando remedios, bendiciones o claridad en momentos de transición. El mercado se siente antiguo no solo en edad,
sino también en vibración, como si vibrara con idiomas y significados olvidados. No sentí miedo, solo humildad, como si caminara dentro de un mundo donde la razón y la magia coexisten en silencio. Los vendedores hablan con calma, como parteras del misterio, transmitiendo hechizos con la misma facilidad que las verduras o el pan. Detrás de cada artículo se esconde una historia de pérdida, esperanza, nacimiento o venganza transmitida de abuela a nieta. Esto no es fantasía, es supervivencia, un sistema vivo de espiritualidad andina, codificado en rituales y materiales de la vida cotidiana. Me fui con una bolsita de hierbas que no entendía, pero en las que, de alguna manera, creía. El mercado de las brujas no es un espectáculo, es un portal, una reunión de sistemas de creencias que nunca dejaron de respirar. En un mundo que a menudo se ríe de la magia, la paz preserva un lugar donde lo invisible aún tiene peso. A menudo pienso en esos vendedores no como brujas, sino como guardianes de cosas que la modernidad aún no ha borrado. El mercado de las brujas me enseñó que, a veces, el misterio en sí mismo es medicina y que la fe se puede comprar a puñados. Bolivia no es un país que grite para llamar la atención, sino que susurra, y quienes escuchan cambian para siempre. Puede que no aparezca en todos los folletos turísticos, pero deja una huella más profunda que la de la mayoría de los destinos populares. Esta es una tierra donde el silencio tiene significado, y la quietud alberga historias más antiguas que la historia escrita. Bolivia no ofrece brillo, solo una verdad cruda, compleja, espiritual y con una identidad absolutamente única. Aquí, las montañas respiran mitos, los lagos albergan dioses y la sal se transforma en espejos que reflejan algo más grande que el cielo. No encontrarás glamour de 5 estrellas, pero sí algo más excepcional, una autenticidad sin el menor esplendor. Desde el caos de las alturas de La Paz hasta las islas flotantes del Titicaca, cada lugar vibra con presencia. Los paisajes aquí no solo deslumbran a la vista, desafían el alma y despiertan una especie de asombro más sereno. Bolivia no está curada, sino tallada por el tiempo, la cultura y el silencio cósmico que resuena entre las paredes de los cañones. Sus tradiciones no viven en museos, sino en mercados, rostros, rituales y música que acompaña la vida cotidiana. La gente de aquí lleva siglos en su andar, no como peso, sino como ritmo que se transmite paso a paso. Incluso el aire se siente diferente, quizás más tenue, pero de alguna manera más honesto, más vívido, más vivo. No se hace Bolivia, sino que uno se entrega a ella, dejando que su ritmo, textura y misterio se apoderen de ella. Es el tipo de lugar donde nada es apresurado, y sin embargo, todo se siente más intenso, más conectado. Lo surrealista se vuelve natural, y lo natural se vuelve sagrado aquí, la línea entre la tierra y el espíritu se difumina. Cada callejón tiene una historia, cada montaña guarda una leyenda, cada silencio habla un idioma propio. Puede que llegues con planes, pero Bolivia los reescribirá no por rebeldía, sino por una invitación silenciosa. Esto no es aventura por pura adrenalina, sino descubrimiento a una velocidad diferente, más lenta y mucho más profunda. Bolivia no pide ser apreciada, pide ser presenciada,
sentida y recordada mucho después de su partida. No es una postal que envías, es una vibración que llevas a casa en el pecho. Algunos viajes cambian lo que ves, Bolivia cambia cómo te ves a ti mismo, al mundo y las historias en las que crees. Te hace humilde, te conecta con la tierra y, en raras ocasiones, te eleva a una hermosa incertidumbre. En Bolivia, viajar se convierte en algo sagrado, una forma de escuchar en lugar de coleccionar, de presencia en lugar de escapar. No brilla, sino que reluce, profundo y cálido, como brasas bajo siglos de polvo y aliento. Bolivia no es un destino, es una peregrinación a lo desconocido, escrita en sal, piedra, silencio y cielo. En el corazón de Sudamérica se encuentra Bolivia, un país sin costa, pero repleto de océanos de misterio y maravillas. Esta nación sin litoral esconde algunos de los paisajes más surrealistas del planeta. Desde salares que parecen espejos hasta lagos de color rojo sangre, Bolivia es un país que parece nacido de sueños. El tiempo transcurre de forma diferente, más lento y tranquilo, como el viento que acaricia las cumbres andinas. La naturaleza aún habla con fuerza en Bolivia y la tradición la acompaña con orgullo. La cultura tiene sus raíces en civilizaciones antiguas, prosperando en ciudades de gran altitud y aldeas remotas. Bolivia no intenta impresionar, simplemente es, en toda su belleza pura y sin filtros. Los viajeros vienen aquí no para entretenerse, sino para despertar. Cada rincón de este país esconde una historia extraña, espiritual o simplemente deslumbrante. El aire es enrarecido, pero las experiencias son enriquecedoras. Bolivia se siente virgen, tranquila y completamente inolvidable. En este video, te invitamos a explorar 16 aspectos fascinantes, únicos e inesperados de este extraordinario país. Oculto en el remoto suroeste de Bolivia, el Salar de Uyuni se extiende como un océano helado por las altas llanuras de los Andes. Durante la estación seca, su blanca y agrietada superficie parece cristal roto, intacto e infinito bajo el abrasador sol de las alturas. Pero con la llegada de las lluvias, este vasto salar se transforma en el espejo más grande y surrealista de la Tierra. Una fina capa de agua cubre la sal, reflejando a la perfección el cielo y difuminando la frontera entre la tierra y el cielo. El horizonte desaparece por completo, creando la ilusión de caminar entre nubes suspendidas entre dos mundos. Es lo más cerca que me he sentido de entrar en un sueño que respira y se extiende más allá de la imaginación. El silencio allí es absoluto, un silencio que se siente vivo, resonando en tu pecho como un latido lejano. Al amanecer, la luz dorada se derrama sobre la superficie del espejo, iluminando todo el paisaje con una belleza imposible.
A medida que el sol asciende, la sal refleja azules tan profundos que parecen de otra dimensión. Puedes ver tu propio reflejo bajo tus pies, como si estuvieras sobre un cristal suspendido sobre el cielo. El aire es tenue, nítido y claro, cada respiración huele a sal, cielo y montañas lejanas. Los patrones hexagonales de sal se extienden infinitamente, como el código geométrico de la naturaleza escrito sobre un lienzo blanco. Los lugareños dicen que este lugar tiene espíritu, y después de visitarlo, les creo que hay algo sagrado en el silencio. El salar de Uyuni no grita, susurra, revelando pacientemente sus maravillas a quienes se quedan quietos. Incluso las nubes se mueven de forma diferente aquí, lentas y bajas, reflejadas con tanta perfección que parecen pintadas sobre la tierra misma. Los flamencos a veces vadean las aguas poco profundas, con sus brillantes plumas brillando como pinceladas sobre un lienzo impecable. Es uno de los pocos lugares donde la luz, la tierra y el cielo se funden en una sola presencia abrumadora. De pie en medio de ese reflejo infinito, sentí como si el tiempo se hubiera disuelto, ingrávido, inmóvil, infinito. He visitado muchos paisajes, pero ninguno ha dejado una huella tan serena y duradera en mi memoria como este. No es solo la vista, sino la sensación de estar en ninguna parte y en todas partes a la vez. El salar de Uyuni te enseña a mirar de nuevo, con más atención, con más calma, con un respeto más profundo por la quietud. Algunos vienen aquí por la foto, pero la magia más profunda comienza al soltar la cámara. Incluso después de irme, llevo el salar en mi mente, brillante, abierto y extrañamente sanador. Esto es más que un espectáculo de la naturaleza, es una invitación a experimentar la humildad, la escala y el silencio. El salar de Uyuni puede parecer vacío, pero contiene todo: cielo, tierra, maravilla y algo cercano a la paz. En lo alto del altiplano boliviano se encuentra un lago tan extraño e impactante que parece de otro planeta. La Laguna Colorada es famosa por sus profundas aguas carmesí y su entorno surrealista y onírico. El color rojo del lago proviene de microorganismos raros y sedimentos ricos en minerales que reaccionan con la luz solar en el aire enrarecido de la montaña. En días ventosos, la superficie parece ondular con sangre vibrante, cambiante y llena de vida bajo el cielo andino. Decenas de flamencos andinos se reúnen aquí, sus plumas rosadas brillan contra el agua roja como pinceladas vivas sobre un lienzo. Desde la distancia, el lago parece una pintura gigante, de colores demasiado intensos para parecer del todo real. El contraste entre el lago rojo, las islas blancas de bórax y las colinas oscuras es una de las sinfonías visuales más evocadoras de la Tierra. Recuerdo haber permanecido mirando durante minutos sin moverme, abrumado por la intensidad del color y la luz que me rodeaban. El aire era frío, tenue y quieto, y cada sonido parecía resonar en la silenciosa y sobrenatural cuenca. Los flamencos se movían lentamente por las aguas poco profundas, removiendo nubes de sedimento rojo bajo sus largas y gráciles patas. Hay algo sagrado en la quietud de este lugar, una quietud que se siente antigua, poderosa y llena de significado oculto. El lago cambia de tonalidad a lo largo del día, pasando del rojo óxido al cobre y al coral según la luz evoluciona.
Me recordó lo vivos que pueden ser los colores, como la naturaleza habla con tonos, no solo con formas o texturas. Pocos viajeros llegan tan lejos, y quienes lo hacen suelen permanecer en silencio, sin saber cómo describir lo que sienten. Laguna Colorada no es ruidosa ni dramática, su poder reside en su misterio, en una belleza que desafía cualquier explicación fácil. Al atardecer, el cielo se funde con el lago y el rojo se transforma en naranja, violeta y, finalmente, en oscuridad. Me encontré susurrando, aunque no había nadie cerca, como si las palabras en voz alta pudieran perturbar algo más antiguo que el tiempo. Los flamencos dormían de pie, inmóviles, como adornos dejados por dioses olvidados. Cada detalle de este lugar perdura en la memoria: el frío, el viento, el silencio, lo imposible, el rojo palpitante. Es un paisaje que parece esculpido por la emoción, árido pero pleno, desolado pero extrañamente reconfortante. Algunos paisajes revelan belleza, este revela emoción, en capas de minerales, agua y vuelo. No hay señal de teléfono, ni edificios, ni ruido, solo tú, los flamencos y un lago resplandeciente. No tomé muchas fotos aquí, porque ninguna imagen podría explicar cómo me hizo sentir este lugar. Laguna Colorada cambió mi comprensión del color, el silencio y el lado espiritual de la naturaleza. No es solo un lago rojo, es un lugar donde la tierra se atreve a soñar con colores atrevidos e imposibles. La Paz no es solo una ciudad, es un mundo vertical suspendido entre acantilados, nubes y aire enrarecido. Situada a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, es la capital administrativa más alta del mundo. Desde el momento en que llegas, tus pulmones te recuerdan que este no es un lugar cualquiera, el aire es implacable. La ciudad se extiende por un enorme cañón, con edificios aferrados a las empinadas laderas como mosaicos deslizándose hacia el valle. Por encima de todo, el Nevado Illimani observa en silencio una montaña sagrada, omnipresente en el horizonte recortado de la ciudad. La Paz se siente como un caos en movimiento, autobuses rugiendo, vendedores gritando, gente serpenteando entre una altitud y un color vertiginosos. El tráfico aquí es caótico, repleto de minibuses que tocan la bocina y conductores intrépidos que sortean pendientes imposibles. Las calles empinadas rebosan energía, pero caminar incluso una cuadra puede hacer que el corazón te lata con fuerza en los oídos. Los lugareños parecen imperturbables, subiendo la colina sin esfuerzo mientras los turistas se agarran a las barandillas y jadean. Los mercados se extienden kilómetros, vendiendo de todo, desde suéteres de llama hasta hierbas secas y pociones misteriosas. En lo alto de la ciudad, el teleférico más grande del mundo flota silenciosamente en el aire andino. Viajar en teleférico ofrece una nueva perspectiva, tejados, murales y montañas que se deslizan bajo tus pies. Es la única ciudad que he visitado donde el transporte se siente como volar y la altura se convierte en parte de la vida cotidiana. Cada barrio se siente como un mundo diferente, conectado por la altitud, el sonido y una tenaz resiliencia. Recuerdo las mañanas frías, el olor a maíz asado y cómo la luz del sol se filtraba a través de la tenue atmósfera. Cholitas con bombines se mueven con gracia entre la multitud,
orgullosos símbolos de la identidad indígena de Bolivia. El ritmo de la ciudad es rápido, pero el tiempo aún se siente estirado a estas alturas, como si todo resonara más. El arte callejero ilumina los muros derruidos, a menudo narrando historias de lucha, orgullo y cosmología andina. A pesar del aire enrarecido, la vida aquí es compleja, ruidosa, multifacética y profundamente viva. En La Paz no hay líneas rectas, todo zigzaguea, sube o baja con el terreno. Me sentí desorientado y asombrado, como si soñara con una ciudad que no debería existir, pero que de alguna manera existe. Por la noche, las luces se dispersan por las laderas como constelaciones caídas del cielo. La altitud pone a prueba el cuerpo, pero la ciudad llena la mente de imágenes inolvidables. La Paz no es fácil, pero es honesta, cruda, poética y desafiante contra la gravedad misma. Visitar La Paz es respirar aire enrarecido y cultura espesa, suspendida entre la tierra, el cielo y algo más extraño. El lago Titicaca se encuentra a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, siendo el lago navegable más alto del planeta para embarcaciones comerciales. Se extiende a lo largo de la frontera entre Bolivia y Perú, un vasto espejo de cielo acunado por el altiplano andino. La luz aquí es diferente, más brillante, más tenue, casi sagrada, como si se filtrara a través de siglos de mitos y oraciones. La quietud del lago posee un peso ancestral, un silencio que habla del tiempo, de los dioses y de los imperios desaparecidos. Según la leyenda, la civilización inca surgió de estas aguas, enviada por el dios Sol Inti. Hoy en día, las comunidades indígenas aún honran el lago con rituales, ofrendas y una silenciosa reverencia transmitida de generación en generación. Los Huros viven en islas flotantes hechas completamente de totora, ancladas en su lugar gracias al ingenio y la tradición. Caminar por estas islas se siente como pisar una esponja viva, suave y cambiante bajo los pies. Los juncos no son solo suelos, sino también hogares, barcos, combustible e incluso alimento para los isleños. Los niños ríen, persiguen patos y reman en canoas artesanales por aguas tranquilas bajo un cielo enorme y abierto. El aire es fresco y puro, y trae consigo el aroma a paja calentada por el sol y a leña lejana. Los barcos se deslizan lentamente, dejando estelas perfectas en el agua, como si cortaran el cielo mismo. Observé las nubes moverse sobre el lago como mensajeras sagradas, reflejadas a la perfección en la superficie cristalina. Hay algo atemporal en el Titicaca, como si la historia no hubiera terminado, simplemente se hubiera desvanecido silenciosamente en el presente. En la Isla del Sol, las terrazas incas en ruinas conducen a sitios sagrados donde se entrelazan mitos y arqueología. Las llamas pastan junto a piedras antiguas, y los guías locales cuentan historias más antiguas que los idiomas que hablamos ahora. Las noches junto al lago son frías y despejadas, con las estrellas dispersas arriba y abajo con igual brillo. Una tarde, me senté en un muelle, con los pies colgando en el agua helada, viendo cómo el atardecer incendiaba el lago. El horizonte se tornaba naranja, y por un instante, sentí como si el lago se hubiera tragado el cielo por completo. Todos los viajeros que conocí hablaban con más suavidad,
como si el paisaje exigiera humildad y dulzura a cambio. El lago Titicaca no te abruma, susurra, y si te quedas quieto, oirás lo que intenta decir. Es un lugar de patrimonio vivo, no solo un paisaje donde la cultura, la naturaleza y la memoria se fusionan sin límites. No esperaba sentirme espiritual aquí, pero algo antiguo se extendió a través del agua y se instaló en mi interior. Esto no es solo un lago, es un espejo, una historia, una fuerza silenciosa que te acompaña para siempre. El Titicaca no se ve solo con los ojos, se siente en el pecho, como un ritmo suave y más antiguo que el tiempo. Bolivia no es solo multilingüe, sino una sinfonía de voces que resuenan en valles, ciudades, bosques y montañas sagradas. Con 37 idiomas oficiales, posee uno de los paisajes lingüísticos más ricos del planeta. El español se habla ampliamente, pero convive con decenas de lenguas indígenas con raíces más profundas que la propia colonización. El quechua y el aymara se encuentran entre las más prominentes y se hablan en las tierras altas, mercados y hogares de todo el país. En las tierras bajas, lenguas como el guaraní, el chiquitano y el maxeño albergan cosmologías enteras transmitidas a través de generaciones de tradición oral. Cada lengua es más que una simple comunicación, es identidad, memoria, cosmovisión y un puente entre las personas y sus ancestros. Letreros de calles, documentos gubernamentales y estaciones de radio reflejan este espíritu multilingüe. Bolivia no solo protege las lenguas, sino que las celebra. Conocí a una mujer en Sucre que hablaba 4 lenguas indígenas, cada una vinculada a una historia familiar diferente. Dijo, una nueva palabra es una nueva forma de ver el mundo, y su voz persistió en mis pensamientos. En muchas regiones, las escuelas enseñan español y lenguas nativas, lo que ayuda a preservar la cultura sin silenciar las realidades modernas. Algunas aldeas usan lenguas que no se hablan en ningún otro lugar, dialectos raros de los que solo quedan cientos de hablantes con fluidez. La Constitución de Bolivia otorga igualdad de derechos a las 37 lenguas, un reconocimiento rotundo de su origen indígena y su futuro multicultural. En La Paz, escuché a adolescentes alternar fluidamente entre el español y el aymara, cada idioma desvelando diferentes facetas de ellos. El lenguaje aquí no está estandarizado, es fluido, poético, a menudo musical y está profundamente arraigado en los gestos, rituales y celebraciones cotidianas. Entonces me di cuenta, para entender Bolivia, no se puede confiar en la traducción, hay que escuchar con oídos culturales. Cada sonido transporta paisajes, desde aves selváticas hasta vientos de montaña, en capas, al ritmo de las historias habladas. Algunos ancianos aún cantan en lenguas sagradas durante ceremonias que no han cambiado en siglos, a pesar de la evolución de todo a su alrededor. Me conmovió la intensidad con la que el lenguaje vive aquí, no congelado en libros, sino vivo en voces y alientos. Incluso cuando no entendía las palabras, percibía su significado a través del tono, los gestos y una innegable carga emocional. Bolivia me recordó que el idioma es territorio del alma y cada sílaba lleva el peso de la memoria colectiva vivida. Aquí, la polifonía es poder,
no confusión, sino conexión, un recordatorio vivo de que muchas verdades pueden coexistir. En Bolivia no solo se escuchan idiomas, se ven, se sienten, entretejidos en telas, bailes y paredes pintadas. Salí con un cuaderno lleno de palabras desconocidas, cada una como una semilla que pide ser plantada en mi interior. Las voces de Bolivia cambiaron mi definición de expresión, no como sonido, sino como un mapa de pertenencia y supervivencia. En este país de muchas lenguas, el silencio mismo parece multilingüe, lleno de ecos de historias que aún esperan ser contadas. En la ciudad altiplánica de Oruro, cada febrero, las calles se llenan de color, música, fuego y máscaras milenarias. La Diablada, o Danza del Diablo, no es solo una celebración, sino una colisión espiritual entre la tierra, el cielo y el mundo terrenal. Con raíces en rituales precolombinos, el festival fusiona la cosmología andina con la iconografía católica en procesiones teatrales surrealistas y magníficas. Bailarines vestidos de diablos, ángeles y santos recorren las calles, narrando mitos antiguos a través del movimiento y el reluciente vestuario. El personaje central es el diablo, no como villano, sino como símbolo de equilibrio y transformación. Tras su temible máscara se esconde una metáfora, la eterna lucha entre la luz y la sombra, el caos y el orden, el pecado y la redención. Me quedé al borde del desfile, fascinado mientras las trompetas, las lentejuelas y las botas pisando fuerte marcaban el ritmo en el frío aire de Oruro. La música era implacable. Las bandas de música atronaban tras los bailarines, sin parar, ni siquiera para respirar o para romperse los tacones. Cada paso, cada giro, parecía impulsado por algo más antiguo que el ensayo, como un recuerdo transmitido a través de la sangre y los huesos. Las familias locales pasan meses confeccionando elaborados trajes, algunos de más de 20 kilos, cosidos con espejos, plumas y metal. Es una celebración, sí, pero también una oración, una conmovedora ofrenda a la Pachamama, la diosa de la tierra. Los demonios aquí no inspiran miedo, sino asombro, fuerza y un orgullo cultural inquebrantable. Santos católicos y vírgenes se unen a la procesión, creando una armonía visual de conquista, resistencia y fusión inesperada. Algunos bailarines llevan máscaras ancestrales que, según se dice, los protegen de los malos espíritus e invocan la bendición de los guardianes de la montaña. Vi llorar a un anciano durante la danza, dijo que le recordaba los pasos de su abuelo. La Diablada trasciende la representación, es historia viva, bailada cada año para que el pasado no desaparezca. También hay humor, los bufones se burlan de la autoridad, los niños visten diminutos trajes de diablo y la sátira baila junto a la reverencia. Los turistas vitorean y toman fotos, pero el verdadero poder de la Diablada se despliega entre los tambores, donde el silencio jamás se atrevería. De noche, las antorchas iluminan las calles mientras las máscaras brillan como reliquias bajo el cielo de la montaña. Mi corazón late con los bombos, no por miedo, sino por el reconocimiento de algo profundamente humano y eterno. La Diablada me enseñó que la celebración puede ser sagrada, y que el diablo no siempre es quien nos han dicho. En Oruro, las máscaras no ocultan la identidad, revelan capas de ascendencia, resistencia y desafío espiritual. El festival termina al amanecer,
cuando los diablos se inclinan y desaparecen, dejando ecos en el humo y las canciones. Salí de Oruro con brillantina en los zapatos y algo antiguo aferrado silenciosamente a mi pecho. La diablada no solo se baila, se hereda, se encarna y renace cada año bajo el aliento de los Andes. En el altiplano boliviano, las mujeres caminan con una fuerza silenciosa, envueltas en capas de historia cosidas en faldas y cabellos trenzados. Las cholitas visten polleras, faldas anchas y en capas que se mecen con cada paso como las ondas de un tranquilo lago de montaña. Sus bombines se asientan con seguridad sobre sus cabezas, inclinados con significado, cada ángulo un mensaje silencioso en clave cultural. Gruesas trenzas caen sobre sus espaldas, a menudo atadas con borlas brillantes, transmitidas de madre a hija como un ritual hablado. Bajo las faldas se esconden enaguas, calidez, tradición y fuerza, no solo ropa, sino una armadura hecha de memoria. El atuendo de cada cholita es único, pero todos llevan hilos de orgullo andino, resistencia e identidad alegre. Recorren mercados, desfiles y calles de la ciudad con la elegancia forjada por generaciones de resiliencia y preservación cultural. Antaño discriminadas por su vestimenta indígena, hoy las cholitas la lucen como una declaración de belleza y pertenencia. Recuerdo ver a una cholita arreglarse el sombrero antes de entrar a una tienda, radiante y sin complejos. Las telas brillan en terciopelos, sedas y lanas, cosidas con lentejuelas, cuentas y bordados intrincados, que brillan a la luz del sol y la sombra. Detrás de cada atuendo hay una historia, de región, familia, fe y feminidad, transformada por el tiempo y la determinación. Su estilo combina la herencia precolonial con la influencia colonial, una expresión híbrida recuperada y transformada en poder visual. Vi a un grupo de cholitas riendo en La Paz, con sus faldas ondeando como faroles a la luz de la mañana. Algunas cargan a la espalda bultos, bebés, víveres o leña, balanceándose con la naturalidad de la respiración. Su presencia cambia el ritmo de un lugar, ralentizándolo, anclando su esencia en algo más profundo que la moda. Incluso en las oficinas modernas, algunas mujeres lucen sus polleras con orgullo, desafiando las normas y honrando las raíces bajo sus tacones. Las cholitas también han incursionado en nuevos espacios, cuadriláteros de lucha libre, pasarelas de moda y cargos políticos por todo el país. En el Alto, vi a una cholita patinadora deslizarse por una colina, con su falda ondeando como una bandera. Su estilo rechaza la invisibilidad, celebra la visibilidad, la dignidad y el derecho a ocupar espacios con color y fuerza. Los bombines, antaño símbolos de los colonizadores, ahora son coronas recuperadas, llevadas con ingenio, propósito y absoluta propiedad. Las jóvenes las admiran no solo por su belleza, sino por la confianza que transmiten sin dar explicaciones. No solo admiraba su ropa, sino también su porte, su paso, su gracia inquebrantable bajo el sol y el cielo. Vestirse como una cholita es vestirse con múltiples capas de lenguaje, orgullo y una intensa memoria ancestral. Salí de Bolivia soñando con faldas de terciopelo, bordados de plata y lo que significa vestir la historia sin disculparse. Las cholitas le recuerdan al mundo que la tradición no es estática, se mueve,
brilla y a veces usa tacones bajo faldas pesadas. En lo profundo de la Amazonía boliviana se encuentra el Parque Nacional Madidi, un santuario natural donde la selva tropical vibra con vida invisible e inédita. Extendiéndose desde picos nevados hasta la selva tropical, Madidi alberga ecosistemas apilados como historias dentro de una catedral biológica. Es uno de los lugares con mayor biodiversidad de la Tierra, hogar de miles de especies, muchas de las cuales aún no han sido identificadas por la ciencia. Entré en Madidi y sentí como si hubiera entrado en una enciclopedia viviente que se sigue escribiendo con cada latido. Jaguares, nutrias gigantes de río y osos de anteojos vagan por estos bosques, ocultos bajo copas de árboles más antiguas que la memoria humana registrada. Vi loros de colores cegadores y monos que se movían como carcajadas, rápidos, ruidosos e imposibles de seguir. Los guías hablaban de criaturas misteriosas, serpientes que desaparecen, aves que imitan a los humanos, ranas que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Un árbol puede albergar cientos de especies de insectos, una torre de apartamentos vertical para escarabajos, hormigas y arquitectos zumbadores. Los ríos serpentean por el parque como caminos fluidos, patrullados por caimanes y tortugas con ojos más antiguos que las ciudades. En algún lugar de estos bosques, los científicos creen que aún se esconden nuevas especies de monos y gatos, más allá de la taxonomía conocida. Caminando por aquí, no me sentí como un visitante, sino como un intruso en algo sagrado y consciente de sí mismo. El bosque no te recibe con los brazos abiertos, observa, espera, enseña a través del sonido y la quietud. De noche, la selva canta, las ranas resuenan, los búhos susurran y cosas invisibles susurran entre la maleza con un ritmo ancestral. Dormí en una hamaca cerca del río, medio asustado, medio asombrado por la inmensa densidad de vida que me rodeaba. La humedad te envuelve como el aliento del bosque mismo, denso, verde, fragante a tierra, hojas y silenciosa descomposición. Aquí, las plantas pueden matar, sanar o confundir. Las tribus locales conocen la diferencia gracias a siglos de aprendizaje cuidadoso y respetuoso. Observé a un chamán recolectar corteza y hablar con los árboles como si saludara a ancianos respetados, no a organismos silenciosos. En Madidi no hay camino recto, solo senderos moldeados por el agua, las raíces y la lógica sutil de la naturaleza. Cada sonido es información, y el silencio a menudo significa que algo más grande cerca decide no moverse. No se conquista este lugar, sino que se entrega a él, y con suerte, revela pequeños momentos de magia. Una mariposa se posó en el lente de mi cámara, sus alas estaban marcadas con patrones más intrincados que cualquier pintura que haya visto. En Madidi, la vida se esconde a simple vista, irrumpe inesperadamente y luego se disuelve en la sombra como un secreto guardado. Los conservacionistas lo llaman un tesoro. Yo creo que es una biblioteca, donde la naturaleza escribe sus propias reglas en cada respiración. Salir de Madidi fue como salir de una catedral de biodiversidad, la piel mordida, el corazón lleno y los ojos abiertos para siempre. Madidi no solo preserva la naturaleza, sino que nos recuerda lo mucho que aún no sabemos y lo poco que merecemos.
Alejada de los titulares y las carreteras, la Amazonía boliviana sigue siendo una de las extensiones verdes más tranquilas y misteriosas de Sudamérica. A diferencia de Brasil o Perú, esta selva tropical se siente intacta, una jungla que susurra en lugar de gritar, que espera en lugar de revelar. Los árboles crecen densos y antiguos, sus copas cubiertas de musgo, orquídeas y secretos que parecen reacios a ser revelados. Llegué en barco, deslizándome lentamente sobre aguas color caramelo que serpenteaban como una serpiente entre muros de verde enmarañado. El aire era húmedo y lleno de vida, zumbando, chirriando, crepitando con el lento pulso de algo incognoscible. En esta parte del Amazonas existen pocos senderos, solo estrechos senderos tallados por animales y cautelosos pasos humanos. No había multitudes, ni autobuses turísticos, solo silencio, interrumpido por los monos aulladores o la lluvia lejana que golpeaba las hojas con tambores. Mi guía hablaba en voz baja, como si alzar la voz pudiera perturbar el equilibrio entre nosotros y los múltiples ojos de la selva. Vimos guacamayos, capibaras y ranas arbóreas tan brillantes que parecían pintura derramada contra el verde. Pero con más frecuencia, no vimos nada, solo movimiento, destellos, sombras que se esfumaban antes de que la vista pudiera seguirlas. La Amazonía boliviana enseña paciencia, aquí no se busca la belleza, se espera a que llegue, en silencio. Aquí hay comunidades que viven con el bosque, no junto a él, tallando canoas, leyendo el viento, recopilando historias. Conocen el estado de ánimo del río, el significado del canto de un pájaro y por donde caminan los jaguares cuando hay luna llena. Un anciano me dijo, el bosque escucha. Decide si quiere mostrarse hoy. Por la noche, colgábamos nuestras hamacas entre los árboles, rodeados de sonidos que convertían el sueño en una tensión onírica. Las estrellas apenas perforaban el denso follaje, pero podía sentir el cielo palpitar arriba, observando su reflejo abajo. Este no es un parque de aventuras, sino una maraña sagrada del tiempo, donde la decadencia alimenta la vida y la vida alimenta la maravilla. Aquí no encontré adrenalina, encontré humildad, vulnerabilidad y un profundo respeto por el poder silencioso e indiferente de la naturaleza. El bosque aquí se siente más antiguo que el lenguaje, no algo para explorar, sino algo ante lo que inclinarse. Caminas más despacio en la Amazonía boliviana, como si la tierra pudiera hablar si escuchas lo suficiente. La lluvia no cae, se filtra, se aferra, impregna cada hoja, cada poro de la piel, cada aliento. Incluso ahora, semanas después, aún oigo el lejano susurro de las hojas que nunca quisieron ser vistas en su totalidad. Esta selva tropical no se vende sola, espera a quienes vienen no a conquistar, sino a aprender. Me fui sin fotos que valga la pena compartir, pero mi memoria brilla verde, pesada y llena de preguntas que nunca responderé. La Amazonía boliviana no es la más ruidosa, pero tal vez sea la más verdadera, pura, misteriosa y desafiantemente viva. Al norte de La Paz comienza un estrecho y sinuoso descenso entre nubes, acantilados y el miedo, el legendario camino de la muerte de los yungas. Excavado en los Andes, desciende más de 3.600 metros en tan solo 64 kilómetros de terreno escalofriante y desafiante.
Considerada en su día la carretera más peligrosa del mundo, se ha cobrado cientos de vidas en las últimas décadas. A menudo, la carretera no tiene más ancho que un carril, con abruptos desniveles que se adentran cientos de metros en la selva. La lluvia, la niebla y la grava suelta convierten cada curva en una apuesta arriesgada, sin barreras que te separen del olvido. A pesar del peligro, o quizás gracias a él, Yungas se ha convertido en un lugar de peregrinación para ciclistas de todo el mundo en busca de emociones fuertes. Apreté el manillar con fuerza mientras nuestro grupo pasaba junto a las cascadas que caían directamente sobre el sendero fangoso. El aire se volvía más cálido con cada metro que descendíamos, pasando del gélido frío andino al vaporoso aliento de la selva. Nuestro guía gritó, sin frenos, mientras tomábamos una curva mojada, con el corazón latiéndonos con más fuerza que la lluvia. Un solo error aquí podría significar una caída sin retorno hacia las nubes. El riesgo se siente visceral, inmediato. Pero la adrenalina es adictiva, las vistas sublimes, acantilados cubiertos de niebla, ríos lejanos y selva tropical que se despliegan bajo las ruedas. Cruces y monumentos marcan los lugares donde antes desaparecían los vehículos, recordatorios silenciosos para reducir la velocidad y respetar la carretera. Los pájaros volaban bajo nosotros, una inversión surrealista que me hacía sentir como si viajara entre el cielo y la tierra. El contraste es una belleza discordante y la muerte coexistiendo en cada rincón, en cada eco de una roca caída. Pasé junto a cascadas que me empapaban la cara, convirtiendo el miedo en euforia, el barro en una extraña forma de libertad. Los lugareños alguna vez conducían camiones y autobuses hasta aquí a diario, su habilidad era inigualable, sus historias a menudo no contadas o profundamente enterradas. Ahora, la mayor parte del tráfico usa la carretera más nueva, dejando esta a los ciclistas de montaña, los fantasmas y las carcajadas. No hablé mucho durante el recorrido, las palabras se sentían pequeñas para el paisaje que pasaba velozmente ante mis oídos. Me temblaban las piernas al llegar a la meta, no por el esfuerzo, sino por saber que había bailado con el peligro y había sobrevivido. Esto no era un recorrido, sino un diálogo entre la gravedad, la velocidad, el instinto y el impredecible humor de la montaña. Hay quienes cabalgan por la emoción, yo cabalgaba para sentirme vulnerable y viva, despojada de pretensiones y comodidad. La selva parecía tragarse el camino tras nosotros, como si prefiriera borrar la evidencia de nuestro breve paso. Conservé una piedra del sendero, pequeña, oscura y lisa, un recordatorio del borde que una vez enfrenté. Yungas no es solo un camino, es una prueba, una maestra, una cicatriz que la adrenalina convierte en historia. Sobreviví a Death Road, pero más que eso, entendí que es un lugar donde el miedo agudiza la alegría convirtiéndola en algo inolvidable. Potosí se encuentra a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, aferrada a una fría meseta bajo la sombra del Cerro Rico. En el siglo XVI, esta ciudad experimentó una explosión de riqueza, impulsada por las vetas de plata que se extendían a gran profundidad bajo su pico sagrado. Los españoles lo llamaron Cerro Rico, una montaña que relucía con una riqueza mineral inimaginable. En su apogeo, Potosí rivalizaba con Londres y París en riqueza, enviando plata a través de los océanos para financiar los imperios europeos.
Las monedas acuñadas aquí construyeron palacios, financiaron guerras y alimentaron las crecientes ambiciones de una economía colonial global. La población de la ciudad superó en su momento los 160.000 habitantes, una cifra enorme para la época, llena de comerciantes, mineros y sueños. Al caminar hoy por sus calles, sentí ecos de gloria enterrados bajo plazas tranquilas y balcones coloniales desgastados por el tiempo. El aire es tenue, al igual que la línea entre el orgullo y el dolor en las historias que aquí se susurran. El Cerro Rico aún se alza sobre Potosí, con sus laderas marcadas por siglos de túneles, pozos y sacrificios humanos. Se dice que millones de mineros indígenas y africanos esclavizados murieron extrayendo plata que jamás llegó a tocar sus vidas. Algunos lugareños llaman a la montaña el devorador de hombres, testigo silencioso de siglos de trabajo y pérdidas. Los turistas pueden adentrarse en las antiguas minas, recorriendo agatas oscuros y polvorientos pasadizos donde poco ha cambiado desde la época colonial. Entré con una linterna frontal y pocas expectativas, pero me fui conmovido por lo que aún se respira bajo la roca. Hoy en día, los mineros siguen trabajando en el Cerro Rico, a menudo con herramientas básicas, hojas de coca y fe en el espíritu de la montaña. Dejan ofrendas a El Tío, una figura con cuernos dentro de la mina que, según se dice, controla la suerte y la muerte. La dualidad me impactó. Sagrada en la superficie, temida en la tierra, la montaña alimenta y amenaza a cada generación. Los niños aún cargan mineral en carretillas, con risas inquietantes en el silencio entre explosiones de dinamita. Sostuve una pieza de plata bruta, una vez fría, hermosa y pesada, y me pregunté cuánto habría costado. La riqueza desapareció hace mucho, pero las cicatrices permanecen grabadas en los rostros, la tierra y la memoria heredada. Las iglesias de Potosí brillan con grandeza barroca, construidas por manos que nunca se arrodillaron en sus altares dorados. Algunos la llaman una ciudad fantasma envuelta en historia, pero yo vi la vida, obstinada, orgullosa, respirando el aire tenue de la montaña. La nieve soplaba de lado al irme, y el Cerro Rico desapareció tras las nubes como un dios que se aleja de la historia. No podía dejar de pensar en lo que se llevaron, lo que se construyó y lo que aún vive bajo toda esa plata. Potosí me enseñó que la riqueza nunca es simple, es un peso, una herida y, a veces, una plegaria sin respuesta. Potosí, que en su día fue la ciudad más rica de la tierra, hoy habla en voz baja, pero si escuchas, su historia todavía estremece. Mucho antes de que el dólar estadounidense se consolidara como moneda dominante, una moneda de origen boliviano dominaba los mercados desde Manila hasta Madrid. El real de A8, o pieza de 8, se acuñaba con la plata de las interminables vetas del Cerro Rico. Forjadas en la Real Casa de Moneda de Potosí, estas monedas impulsaron las rutas comerciales globales y moldearon las economías coloniales durante siglos. Cada moneda ostentaba dos pilares y ondeaba, símbolo de un imperio que abarcaba tanto el viejo como el nuevo mundo. No era solo moneda, sino confianza, aceptada desde los puertos chinos hasta los palacios europeos y los puestos comerciales estadounidenses. Los comerciantes recortaban los bordes para obtener valor, lo que dio origen a la expresión cutting corners, abreviatura en inglés moderno. Los piratas la adoraban,
los comerciantes dependían de ella y los gobiernos temían la riqueza que representaba fuera de sus fronteras. El peso preciso de la moneda y la pureza de la plata la convirtieron en un estándar global de facto, siglos antes de la aparición del dólar estadounidense. En muchos sentidos, Bolivia, o más específicamente, Potosí, financió los cimientos del capitalismo moderno con estas monedas. Sostuve una en un museo, fría, pesada y desgastada, y sentí su historia en la palma de mi mano. El tintineo era agudo, un recordatorio deliberado de las manos que extrajeron, fundieron, martillaron y gastaron durante generaciones. Los marineros cruzaron océanos con estas monedas cosidas en cinturones, escondidas en barriles o intercambiadas por especias y seda. Algunas monedas de real de 8 aún circulan entre coleccionistas y sus superficies desgastadas guardan susurros de imperios lejanos. El diseño de la moneda inspiró monedas posteriores, incluso se cree que el símbolo del dólar tiene sus raíces visuales aquí. La plata boliviana impulsó imperios, pero quienes habitaban bajo el Cerro Rico apenas veían la riqueza que extraían a diario. La moneda conectó continentes antes de las aerolíneas, uniendo economías en un circuito de plata que se extendía por todo el mundo. En Asia, se confiaba más en ella que en las monedas locales. En Europa, llenaba bóvedas y financiaba ambiciones reales. Aún se pueden encontrar estas monedas en mercados de antigüedades. Su historia es más valiosa que el metal del que están hechas. Conocí a un coleccionista que la llamó la primera moneda del mundo, sonriendo como si sostuviera algo más grande que el metal. El papel de Bolivia en la historia económica a menudo pasa desapercibido, pero esta moneda una vez llevó su nombre a través de los océanos. En la antigua Casa de la Moneda de Potosí, el eco del martillo y la llama aún resuena en los salones donde la plata satisfacía la demanda monárquica. El real de A8 era más que dinero, era imperio, fe, explotación, globalización y revolución a la vez. Su influencia resuena en los sistemas bancarios actuales, donde la confianza y el comercio aún dependen de la seguridad y el peso. De pie bajo el Cerro Rico, imaginé que el mundo alguna vez giró en torno a las monedas nacidas de su corazón inquieto y brillante. Puede que Bolivia no imprima hoy el dinero del mundo, pero en su momento acuñó la moneda que lo cambió todo. En el corazón de La Paz, escondido entre empinados callejones, se encuentra un mercado único en el mundo, el Mercado de las Brujas. Conocido como el Mercado de las Brujas, ofrece más que recuerdos, vende creencias, rituales y ecos de los Andes. Las mesas rebosan de fetos de llama disecados, hierbas sagradas, plumas de búho, talismanes y polvos antiguos etiquetados con intenciones misteriosas. Algunos puestos huelen a eucalipto e incienso, otros a polvo, sangre seca y siglos de superstición susurrada. Las vendedoras, muchas ancianas aymarás, son yatiris, guías espirituales, sanadoras y guardianas del conocimiento ancestral. Observé a una mezclar hojas de coca y piedras, murmurando oraciones a la Pachamama, la diosa madre andina de la tierra. Los fetos de llama se queman durante las ofrendas de bendición de las casas para asegurar la prosperidad, la protección y el equilibrio espiritual. Algunos artículos afirman atraer el amor o la suerte, otros ahuyentar la envidia, la enfermedad o energías consideradas malditas.
Encontrarás frascos de pociones de amor junto a ranas disecadas, polvos de cactus y pequeñas figuras que alteran tu destino. Yo sostenía un talismán con forma de jaguar. El vendedor me advirtió: solo tómalo si tu corazón está listo. A pesar del nombre, el mercado no es teatral, sino que está profundamente arraigado en los sistemas de creencias precolombinos fusionados con la influencia católica colonial. Hay estatuas de santos junto a amuletos de calaveras, y el agua bendita comparte espacio en los estantes con aceites que, según se dice, atraen a los buenos espíritus. Los yatiris no actúan para los turistas, leen las hojas de coca con seriedad, consultando a los espíritus y las energías ancestrales con respeto. Una mujer me leyó la fortuna a través de las hojas, y sus palabras me acompañaron durante más tiempo que la mayoría de las cosas que he escuchado de desconocidos. Algunos bolivianos viajan días para visitar a estos curanderos, buscando remedios, bendiciones o claridad en momentos de transición. El mercado se siente antiguo no solo en edad, sino también en vibración, como si vibrara con idiomas y significados olvidados. No sentí miedo, solo humildad, como si caminara dentro de un mundo donde la razón y la magia coexisten en silencio. Los vendedores hablan con calma, como parteras del misterio, transmitiendo hechizos con la misma facilidad que las verduras o el pan. Detrás de cada artículo se esconde una historia de pérdida, esperanza, nacimiento o venganza transmitida de abuela a nieta. Esto no es fantasía, es supervivencia, un sistema vivo de espiritualidad andina, codificado en rituales y materiales de la vida cotidiana. Me fui con una bolsita de hierbas que no entendía, pero en las que, de alguna manera, creía. El mercado de las brujas no es un espectáculo, es un portal, una reunión de sistemas de creencias que nunca dejaron de respirar. En un mundo que a menudo se ríe de la magia, la paz preserva un lugar donde lo invisible aún tiene peso. A menudo pienso en esos vendedores no como brujas, sino como guardianes de cosas que la modernidad aún no ha borrado. El mercado de las brujas me enseñó que, a veces, el misterio en sí mismo es medicina y que la fe se puede comprar a puñados. Bolivia no es un país que grite para llamar la atención, sino que susurra, y quienes escuchan cambian para siempre. Puede que no aparezca en todos los folletos turísticos, pero deja una huella más profunda que la de la mayoría de los destinos populares. Esta es una tierra donde el silencio tiene significado, y la quietud alberga historias más antiguas que la historia escrita. Bolivia no ofrece brillo, solo una verdad cruda, compleja, espiritual y con una identidad absolutamente única. Aquí, las montañas respiran mitos, los lagos albergan dioses y la sal se transforma en espejos que reflejan algo más grande que el cielo. No encontrarás glamour de 5 estrellas, pero sí algo más excepcional, una autenticidad sin el menor esplendor. Desde el caos de las alturas de La Paz hasta las islas flotantes del Titicaca, cada lugar vibra con presencia. Los paisajes aquí no solo deslumbran a la vista, desafían el alma y despiertan una especie de asombro más sereno. Bolivia no está curada, sino tallada por el tiempo, la cultura y el silencio cósmico que resuena entre las paredes de los cañones. Sus tradiciones no viven en museos, sino en mercados, rostros, rituales y música que acompaña la vida cotidiana.
La gente de aquí lleva siglos en su andar, no como peso, sino como ritmo que se transmite paso a paso. Incluso el aire se siente diferente, quizás más tenue, pero de alguna manera más honesto, más vívido, más vivo. No se hace Bolivia, sino que uno se entrega a ella, dejando que su ritmo, textura y misterio se apoderen de ella. Es el tipo de lugar donde nada es apresurado, y sin embargo, todo se siente más intenso, más conectado. Lo surrealista se vuelve natural, y lo natural se vuelve sagrado aquí, la línea entre la tierra y el espíritu se difumina. Cada callejón tiene una historia, cada montaña guarda una leyenda, cada silencio habla un idioma propio. Puede que llegues con planes, pero Bolivia los reescribirá no por rebeldía, sino por una invitación silenciosa. Esto no es aventura por pura adrenalina, sino descubrimiento a una velocidad diferente, más lenta y mucho más profunda. Bolivia no pide ser apreciada, pide ser presenciada, sentida y recordada mucho después de su partida. No es una postal que envías, es una vibración que llevas a casa en el pecho. Algunos viajes cambian lo que ves, Bolivia cambia cómo te ves a ti mismo, al mundo y las historias en las que crees. Te hace humilde, te conecta con la tierra y, en raras ocasiones, te eleva a una hermosa incertidumbre. En Bolivia, viajar se convierte en algo sagrado, una forma de escuchar en lugar de coleccionar, de presencia en lugar de escapar. No brilla, sino que reluce, profundo y cálido, como brasas bajo siglos de polvo y aliento. Bolivia no es un destino, es una peregrinación a lo desconocido, escrita en sal, piedra, silencio y cielo. En el corazón de Sudamérica se encuentra Bolivia, un país sin costa, pero repleto de océanos de misterio y maravillas. Esta nación sin litoral esconde algunos de los paisajes más surrealistas del planeta. Desde salares que parecen espejos hasta lagos de color rojo sangre, Bolivia es un país que parece nacido de sueños. El tiempo transcurre de forma diferente, más lento y tranquilo, como el viento que acaricia las cumbres andinas. La naturaleza aún habla con fuerza en Bolivia, y la tradición la acompaña con orgullo. La cultura tiene sus raíces en civilizaciones antiguas, prosperando en ciudades de gran altitud y aldeas remotas. Bolivia no intenta impresionar, simplemente es, en toda su belleza pura y sin filtros. Los viajeros vienen aquí no para entretenerse, sino para despertar. Cada rincón de este país esconde una historia extraña, espiritual o simplemente deslumbrante. El aire es enrarecido, pero las experiencias son enriquecedoras. Bolivia se siente virgen, tranquila y completamente inolvidable. En este video, te invitamos a explorar 16 aspectos fascinantes, únicos e inesperados de este extraordinario país.
Oculto en el remoto suroeste de Bolivia, el Salar de Uyuni se extiende como un océano helado por las altas llanuras de los Andes. Durante la estación seca, su blanca y agrietada superficie parece cristal roto, intacto e infinito bajo el abrasador sol de las alturas. Pero con la llegada de las lluvias, este vasto salar se transforma en el espejo más grande y surrealista de la Tierra. Una fina capa de agua cubre la sal, reflejando a la perfección el cielo y difuminando la frontera entre la tierra y el cielo. El horizonte desaparece por completo, creando la ilusión de caminar entre nubes suspendidas entre dos mundos. Es lo más cerca que me he sentido de entrar en un sueño que respira y se extiende más allá de la imaginación. El silencio allí es absoluto, un silencio que se siente vivo, resonando en tu pecho como un latido lejano. Al amanecer, la luz dorada se derrama sobre la superficie del espejo, iluminando todo el paisaje con una belleza imposible. A medida que el sol asciende, la sal refleja azules tan profundos que parecen de otra dimensión. Puedes ver tu propio reflejo bajo tus pies, como si estuvieras sobre un cristal suspendido sobre el cielo. El aire es tenue, nítido y claro, cada respiración huele a sal, cielo y montañas lejanas. Los patrones hexagonales de sal se extienden infinitamente, como el código geométrico de la naturaleza escrito sobre un lienzo blanco. Los lugareños dicen que este lugar tiene espíritu, y después de visitarlo, les creo que hay algo sagrado en el silencio. El Salar de Uyuni no grita, susurra, revelando pacientemente sus maravillas a quienes se quedan quietos. Incluso las nubes se mueven de forma diferente aquí, lentas y bajas, reflejadas con tanta perfección que parecen pintadas sobre la tierra misma. Los flamencos a veces vadean las aguas poco profundas, con sus brillantes plumas brillando como pinceladas sobre un lienzo impecable. Es uno de los pocos lugares donde la luz, la tierra y el cielo se funden en una sola presencia abrumadora. De pie en medio de ese reflejo infinito, sentí como si el tiempo se hubiera disuelto, ingrávido, inmóvil, infinito. He visitado muchos paisajes, pero ninguno ha dejado una huella tan serena y duradera en mi memoria como este. No es solo la vista, sino la sensación de estar en ninguna parte y en todas partes a la vez. El Salar de Uyuni te enseña a mirar de nuevo, con más atención, con más calma, con un respeto más profundo por la quietud. Algunos vienen aquí por la foto, pero la magia más profunda comienza al soltar la cámara. Incluso después de irme, llevo el salar en mi mente, brillante, abierto y extrañamente sanador. Esto es más que un espectáculo de la naturaleza, es una invitación a experimentar la humildad, la escala y el silencio. El Salar de Uyuni puede parecer vacío, pero contiene todo: cielo, tierra, maravilla y algo cercano a la paz. En lo alto del altiplano boliviano se encuentra un lago tan extraño e impactante que parece de otro planeta. La Laguna Colorada es famosa por sus profundas aguas carmesí y su entorno surrealista y onírico. El color rojo del lago proviene de microorganismos raros y sedimentos ricos en minerales que reaccionan con la luz solar en el aire enrarecido de la montaña. En días ventosos, la superficie parece ondular con sangre vibrante, cambiante y llena de vida bajo el cielo andino. Decenas de flamencos andinos se reúnen aquí,
sus plumas rosadas brillan contra el agua roja como pinceladas vivas sobre un lienzo. Desde la distancia, el lago parece una pintura gigante, de colores demasiado intensos para parecer del todo real. El contraste entre el lago rojo, las islas blancas de bórax y las colinas oscuras es una de las sinfonías visuales más evocadoras de la Tierra. Recuerdo haber permanecido mirando durante minutos sin moverme, abrumado por la intensidad del color y la luz que me rodeaban. El aire era frío, tenue y quieto, y cada sonido parecía resonar en la silenciosa y sobrenatural cuenca. Los flamencos se movían lentamente por las aguas poco profundas, removiendo nubes de sedimento rojo bajo sus largas y gráciles patas. Hay algo sagrado en la quietud de este lugar, una quietud que se siente antigua, poderosa y llena de significado oculto. El lago cambia de tonalidad a lo largo del día, pasando del rojo óxido al cobre y al coral según la luz evoluciona. Me recordó lo vivos que pueden ser los colores, como la naturaleza habla con tonos, no solo con formas o texturas. Pocos viajeros llegan tan lejos, y quienes lo hacen suelen permanecer en silencio, sin saber cómo describir lo que sienten. Laguna Colorada no es ruidosa ni dramática, su poder reside en su misterio, en una belleza que desafía cualquier explicación fácil. Al atardecer, el cielo se funde con el lago y el rojo se transforma en naranja, violeta y, finalmente, en oscuridad. Me encontré susurrando, aunque no había nadie cerca, como si las palabras en voz alta pudieran perturbar algo más antiguo que el tiempo. Los flamencos dormían de pie, inmóviles, como adornos dejados por dioses olvidados. Cada detalle de este lugar perdura en la memoria: el frío, el viento, el silencio, lo imposible, el rojo palpitante. Es un paisaje que parece esculpido por la emoción, árido pero pleno, desolado pero extrañamente reconfortante. Algunos paisajes revelan belleza, este revela emoción, en capas de minerales, agua y vuelo. No hay señal de teléfono, ni edificios, ni ruido, solo tú, los flamencos y un lago resplandeciente. No tomé muchas fotos aquí, porque ninguna imagen podría explicar cómo me hizo sentir este lugar. Laguna Colorada cambió mi comprensión del color, el silencio y el lado espiritual de la naturaleza. No es solo un lago rojo, es un lugar donde la tierra se atreve a soñar con colores atrevidos e imposibles. La Paz no es solo una ciudad, es un mundo vertical suspendido entre acantilados, nubes y aire enrarecido. Situada a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, es la capital administrativa más alta del mundo. Desde el momento en que llegas, tus pulmones te recuerdan que este no es un lugar cualquiera, el aire es implacable. La ciudad se extiende por un enorme cañón, con edificios aferrados a las empinadas laderas como mosaicos deslizándose hacia el valle. Por encima de todo, el Nevado Illimani observa en silencio una montaña sagrada, omnipresente en el horizonte recortado de la ciudad. La Paz se siente como un caos en movimiento, autobuses rugiendo, vendedores gritando, gente serpenteando entre una altitud y un color vertiginosos. El tráfico aquí es caótico, repleto de minibuses que tocan la bocina y conductores intrépidos que sortean pendientes imposibles. Las calles empinadas rebosan energía,
pero caminar incluso una cuadra puede hacer que el corazón te lata con fuerza en los oídos. Los lugareños parecen imperturbables, subiendo la colina sin esfuerzo mientras los turistas se agarran a las barandillas y jadean. Los mercados se extienden kilómetros, vendiendo de todo, desde suéteres de llama hasta hierbas secas y pociones misteriosas. En lo alto de la ciudad, el teleférico más grande del mundo flota silenciosamente en el aire andino. Viajar en teleférico ofrece una nueva perspectiva, tejados, murales y montañas que se deslizan bajo tus pies. Es la única ciudad que he visitado donde el transporte se siente como volar y la altura se convierte en parte de la vida cotidiana. Cada barrio se siente como un mundo diferente, conectado por la altitud, el sonido y una tenaz resiliencia. Recuerdo las mañanas frías, el olor a maíz asado y cómo la luz del sol se filtraba a través de la tenue atmósfera. Cholitas con bombines se mueven con gracia entre la multitud, orgullosos símbolos de la identidad indígena de Bolivia. El ritmo de la ciudad es rápido, pero el tiempo aún se siente estirado a estas alturas, como si todo resonara más. El arte callejero ilumina los muros derruidos, a menudo narrando historias de lucha, orgullo y cosmología andina. A pesar del aire enrarecido, la vida aquí es compleja, ruidosa, multifacética y profundamente viva. En La Paz no hay líneas rectas, todo zigzaguea, sube o baja con el terreno. Me sentí desorientado y asombrado, como si soñara con una ciudad que no debería existir, pero que de alguna manera existe. Por la noche, las luces se dispersan por las laderas como constelaciones caídas del cielo. La altitud pone a prueba el cuerpo, pero la ciudad llena la mente de imágenes inolvidables. La Paz no es fácil, pero es honesta, cruda, poética y desafiante contra la gravedad misma. Visitar La Paz es respirar aire enrarecido y cultura espesa, suspendida entre la tierra, el cielo y algo más extraño. El lago Titicaca se encuentra a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, siendo el lago navegable más alto del planeta para embarcaciones comerciales. Se extiende a lo largo de la frontera entre Bolivia y Perú, un vasto espejo de cielo acunado por el altiplano andino. La luz aquí es diferente, más brillante, más tenue, casi sagrada, como si se filtrara a través de siglos de mitos y oraciones. La quietud del lago posee un peso ancestral, un silencio que habla del tiempo, de los dioses y de los imperios desaparecidos. Según la leyenda, la civilización inca surgió de estas aguas, enviada por el dios Sol Inti. Hoy en día, las comunidades indígenas aún honran el lago con rituales, ofrendas y una silenciosa reverencia transmitida de generación en generación. Los Huros viven en islas flotantes hechas completamente de totora, ancladas en su lugar gracias al ingenio y la tradición. Caminar por estas islas se siente como pisar una esponja viva, suave y cambiante bajo los pies. Los juncos no son solo suelos, sino también hogares, barcos, combustible e incluso alimento para los isleños. Los niños ríen, persiguen patos y reman en canoas artesanales por aguas tranquilas bajo un cielo enorme y abierto. El aire es fresco y puro, y trae consigo el aroma a paja calentada por el sol y a leña lejana. Los barcos se deslizan lentamente,
dejando estelas perfectas en el agua, como si cortaran el cielo mismo. Observé las nubes moverse sobre el lago como mensajeras sagradas, reflejadas a la perfección en la superficie cristalina. Hay algo atemporal en el Titicaca, como si la historia no hubiera terminado, simplemente se hubiera desvanecido silenciosamente en el presente. En la Isla del Sol, las terrazas incas en ruinas conducen a sitios sagrados donde se entrelazan mitos y arqueología. Las llamas pastan junto a piedras antiguas y los guías locales cuentan historias más antiguas que los idiomas que hablamos ahora. Las noches junto al lago son frías y despejadas, con las estrellas dispersas arriba y abajo con igual brillo. Una tarde, me senté en un muelle, con los pies colgando en el agua helada, viendo cómo el atardecer incendiaba el lago. El horizonte se tornaba naranja, y por un instante, sentí como si el lago se hubiera tragado el cielo por completo. Todos los viajeros que conocí hablaban con más suavidad, como si el paisaje exigiera humildad y dulzura a cambio. El lago Titicaca no te abruma, susurra, y si te quedas quieto, oirás lo que intenta decir. Es un lugar de patrimonio vivo, no solo un paisaje donde la cultura, la naturaleza y la memoria se fusionan sin límites. No esperaba sentirme espiritual aquí, pero algo antiguo se extendió a través del agua y se instaló en mi interior. Esto no es solo un lago, es un espejo, una historia, una fuerza silenciosa que te acompaña para siempre. El Titicaca no se ve solo con los ojos, se siente en el pecho, como un ritmo suave y más antiguo que el tiempo. Bolivia no es solo multilingüe, sino una sinfonía de voces que resuenan en valles, ciudades, bosques y montañas sagradas. Con 37 idiomas oficiales, posee uno de los paisajes lingüísticos más ricos del planeta. El español se habla ampliamente, pero convive con decenas de lenguas indígenas con raíces más profundas que la propia colonización. El quechua y el aymara se encuentran entre las más prominentes y se hablan en las tierras altas, mercados y hogares de todo el país. En las tierras bajas, lenguas como el guaraní, el chiquitano y el maxeño albergan cosmologías enteras transmitidas a través de generaciones de tradición oral. Cada lengua es más que una simple comunicación, es identidad, memoria, cosmovisión y un puente entre las personas y sus ancestros. Letreros de calles, documentos gubernamentales y estaciones de radio reflejan este espíritu multilingüe. Bolivia no solo protege las lenguas, sino que las celebra. Conocí a una mujer en Sucre que hablaba 4 lenguas indígenas, cada una vinculada a una historia familiar diferente. Dijo, una nueva palabra es una nueva forma de ver el mundo, y su voz persistió en mis pensamientos. En muchas regiones, las escuelas enseñan español y lenguas nativas, lo que ayuda a preservar la cultura sin silenciar las realidades modernas. Algunas aldeas usan lenguas que no se hablan en ningún otro lugar, dialectos raros de los que solo quedan cientos de hablantes con fluidez. La Constitución de Bolivia otorga igualdad de derechos a las 37 lenguas, un reconocimiento rotundo de su origen indígena y su futuro multicultural. En La Paz, escuché a adolescentes alternar fluidamente entre el español y el aymara, cada idioma desvelando diferentes facetas de ellos. El lenguaje aquí no está estandarizado,
Es fluido, poético, a menudo musical y está profundamente arraigado en los gestos, rituales y celebraciones cotidianas. Entonces me di cuenta, para entender Bolivia, no se puede confiar en la traducción, hay que escuchar con oídos culturales. Cada sonido transporta paisajes, desde aves selváticas hasta vientos de montaña, en capas, al ritmo de las historias habladas. Algunos ancianos aún cantan en lenguas sagradas durante ceremonias que no han cambiado en siglos, a pesar de la evolución de todo a su alrededor. Me conmovió la intensidad con la que el lenguaje vive aquí, no congelado en libros, sino vivo en voces y alientos. Incluso cuando no entendía las palabras, percibía su significado a través del tono, los gestos y una innegable carga emocional. Bolivia me recordó que el idioma es territorio del alma y cada sílaba lleva el peso de la memoria colectiva vivida. Aquí, la polifonía es poder, no confusión, sino conexión, un recordatorio vivo de que muchas verdades pueden coexistir. En Bolivia no solo se escuchan idiomas, se ven, se sienten, entretejidos en telas, bailes y paredes pintadas. Salí con un cuaderno lleno de palabras desconocidas, cada una como una semilla que pide ser plantada en mi interior. Las voces de Bolivia cambiaron mi definición de expresión, no como sonido, sino como un mapa de pertenencia y supervivencia. En este país de muchas lenguas, el silencio mismo parece multilingüe, lleno de ecos de historias que aún esperan ser contadas. En la ciudad altiplánica de Oruro, cada febrero, las calles se llenan de color, música, fuego y máscaras milenarias. La Diablada, o Danza del Diablo, no es solo una celebración, sino una colisión espiritual entre la tierra, el cielo y el mundo terrenal. Con raíces en rituales precolombinos, el festival fusiona la cosmología andina con la iconografía católica en procesiones teatrales surrealistas y magníficas. Bailarines vestidos de diablos, ángeles y santos recorren las calles, narrando mitos antiguos a través del movimiento y el reluciente vestuario. El personaje central es el diablo, no como villano, sino como símbolo de equilibrio y transformación. Tras su temible máscara se esconde una metáfora, la eterna lucha entre la luz y la sombra, el caos y el orden, el pecado y la redención. Me quedé al borde del desfile, fascinado mientras las trompetas, las lentejuelas y las botas pisando fuerte marcaban el ritmo en el frío aire de Oruro. La música era implacable. Las bandas de música atronaban tras los bailarines, sin parar, ni siquiera para respirar o para romperse los tacones. Cada paso, cada giro, parecía impulsado por algo más antiguo que el ensayo, como un recuerdo transmitido a través de la sangre y los huesos. Las familias locales pasan meses confeccionando elaborados trajes, algunos de más de 20 kilos, cosidos con espejos, plumas y metal. Es una celebración, sí, pero también una oración, una conmovedora ofrenda a la Pachamama, la diosa de la tierra. Los demonios aquí no inspiran miedo, sino asombro, fuerza y un orgullo cultural inquebrantable. Santos católicos y vírgenes se unen a la procesión, creando una armonía visual de conquista, resistencia y fusión inesperada. Algunos bailarines llevan máscaras ancestrales que, según se dice, los protegen de los malos espíritus e invocan la bendición de los guardianes de la montaña. Vi llorar a un anciano durante la danza,
dijo que le recordaba los pasos de su abuelo. La Diablada trasciende la representación, es historia viva, bailada cada año para que el pasado no desaparezca. También hay humor, los bufones se burlan de la autoridad, los niños visten diminutos trajes de diablo y la sátira baila junto a la reverencia. Los turistas vitorean y toman fotos, pero el verdadero poder de la Diablada se despliega entre los tambores, donde el silencio jamás se atrevería. De noche, las antorchas iluminan las calles mientras las máscaras brillan como reliquias bajo el cielo de la montaña. Mi corazón late con los bombos, no por miedo, sino por el reconocimiento de algo profundamente humano y eterno. La Diablada me enseñó que la celebración puede ser sagrada, y que el diablo no siempre es quien nos han dicho. En Oruro, las máscaras no ocultan la identidad, revelan capas de ascendencia, resistencia y desafío espiritual. El festival termina al amanecer, cuando los diablos se inclinan y desaparecen, dejando ecos en el humo y las canciones. Salí de Oruro con brillantina en los zapatos y algo antiguo aferrado silenciosamente a mi pecho. La Diablada no solo se baila, se hereda, se encarna y renace cada año bajo el aliento de los Andes. En el altiplano boliviano, las mujeres caminan con una fuerza silenciosa, envueltas en capas de historia cosidas en faldas y cabellos trenzados. Las cholitas visten polleras, faldas anchas y en capas que se mecen con cada paso como las ondas de un tranquilo lago de montaña. Sus bombines se asientan con seguridad sobre sus cabezas, inclinados con significado, cada ángulo un mensaje silencioso en clave cultural. Gruesas trenzas caen sobre sus espaldas, a menudo atadas con borlas brillantes, transmitidas de madre a hija como un ritual hablado. Bajo las faldas se esconden enaguas, calidez, tradición y fuerza, no solo ropa, sino una armadura hecha de memoria. El atuendo de cada cholita es único, pero todos llevan hilos de orgullo andino, resistencia e identidad alegre. Recorren mercados, desfiles y calles de la ciudad con la elegancia forjada por generaciones de resiliencia y preservación cultural. Antaño discriminadas por su vestimenta indígena, hoy las cholitas la lucen como una declaración de belleza y pertenencia. Recuerdo ver a una cholita arreglarse el sombrero antes de entrar a una tienda, radiante y sin complejos. Las telas brillan en terciopelos, sedas y lanas, cosidas con lentejuelas, cuentas y bordados intrincados, que brillan a la luz del sol y la sombra. Detrás de cada atuendo hay una historia, de región, familia, fe y feminidad, transformada por el tiempo y la determinación. Su estilo combina la herencia precolonial con la influencia colonial, una expresión híbrida recuperada y transformada en poder visual. Vi a un grupo de cholitas riendo en La Paz, con sus faldas ondeando como faroles a la luz de la mañana. Algunas cargan a la espalda bultos, bebés, víveres o leña, balanceándose con la naturalidad de la respiración. Su presencia cambia el ritmo de un lugar, ralentizándolo, anclando su esencia en algo más profundo que la moda. Incluso en las oficinas modernas, algunas mujeres lucen sus polleras con orgullo, desafiando las normas y honrando las raíces bajo sus tacones. Las cholitas también han incursionado en nuevos espacios, cuadriláteros de lucha libre, pasarelas de moda y cargos políticos por todo el país.
En el alto, vi a una cholita patinadora deslizarse por una colina, con su falda ondeando como una bandera. Su estilo rechaza la invisibilidad, celebra la visibilidad, la dignidad y el derecho a ocupar espacios con color y fuerza. Los bombines, antaño símbolos de los colonizadores, ahora son coronas recuperadas, llevadas con ingenio, propósito y absoluta propiedad. Las jóvenes las admiran no solo por su belleza, sino por la confianza que transmiten sin dar explicaciones. No solo admiraba su ropa, sino también su porte, su paso, su gracia inquebrantable bajo el sol y el cielo. Vestirse como una cholita es vestirse con múltiples capas de lenguaje, orgullo y una intensa memoria ancestral. Salí de Bolivia soñando con faldas de terciopelo, bordados de plata y lo que significa vestir la historia sin disculparse. Las cholitas le recuerdan al mundo que la tradición no es estática, se mueve, brilla y a veces usa tacones bajo faldas pesadas. En lo profundo de la Amazonía boliviana se encuentra el Parque Nacional Madidi, un santuario natural donde la selva tropical vibra con vida invisible e inédita. Extendiéndose desde picos nevados hasta la selva tropical, Madidi alberga ecosistemas apilados como historias dentro de una catedral biológica. Es uno de los lugares con mayor biodiversidad de la Tierra, hogar de miles de especies, muchas de las cuales aún no han sido identificadas por la ciencia. Entré en Madidi y sentí como si hubiera entrado en una enciclopedia viviente que se sigue escribiendo con cada latido. Jaguares, nutrias gigantes de río y osos de anteojos vagan por estos bosques, ocultos bajo copas de árboles más antiguas que la memoria humana registrada. Vi loros de colores cegadores y monos que se movían como carcajadas, rápidos, ruidosos e imposibles de seguir. Los guías hablaban de criaturas misteriosas, serpientes que desaparecen, aves que imitan a los humanos, ranas que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Un árbol puede albergar cientos de especies de insectos, una torre de apartamentos vertical para escarabajos, hormigas y arquitectos zumbadores. Los ríos serpentean por el parque como caminos fluidos, patrullados por caimanes y tortugas con ojos más antiguos que las ciudades. En algún lugar de estos bosques, los científicos creen que aún se esconden nuevas especies de monos y gatos, más allá de la taxonomía conocida. Caminando por aquí, no me sentí como un visitante, sino como un intruso en algo sagrado y consciente de sí mismo. El bosque no te recibe con los brazos abiertos, observa, espera, enseña a través del sonido y la quietud. De noche, la selva canta, las ranas resuenan, los búhos susurran y cosas invisibles susurran entre la maleza con un ritmo ancestral. Dormí en una hamaca cerca del río, medio asustado, medio asombrado por la inmensa densidad de vida que me rodeaba. La humedad te envuelve como el aliento del bosque mismo, denso, verde, fragante a tierra, hojas y silenciosa descomposición. Aquí, las plantas pueden matar, sanar o confundir. Las tribus locales conocen la diferencia gracias a siglos de aprendizaje cuidadoso y respetuoso. Observé a un chamán recolectar corteza y hablar con los árboles como si saludara a ancianos respetados, no a organismos silenciosos. En Madidi no hay camino recto, solo senderos moldeados por el agua, las raíces y la lógica sutil de la naturaleza.
Cada sonido es información, y el silencio a menudo significa que algo más grande cerca decide no moverse. No se conquista este lugar, sino que se entrega a él, y con suerte, revela pequeños momentos de magia. Una mariposa se posó en el lente de mi cámara, sus alas estaban marcadas con patrones más intrincados que cualquier pintura que haya visto. En Madidi, la vida se esconde a simple vista, irrumpe inesperadamente y luego se disuelve en la sombra como un secreto guardado. Los conservacionistas lo llaman un tesoro. Yo creo que es una biblioteca, donde la naturaleza escribe sus propias reglas en cada respiración. Salir de Madidi fue como salir de una catedral de biodiversidad, la piel mordida, el corazón lleno y los ojos abiertos para siempre. Madidi no solo preserva la naturaleza, sino que nos recuerda lo mucho que aún no sabemos y lo poco que merecemos. Alejada de los titulares y las carreteras, la Amazonía boliviana sigue siendo una de las extensiones verdes más tranquilas y misteriosas de Sudamérica. A diferencia de Brasil o Perú, esta selva tropical se siente intacta, una jungla que susurra en lugar de gritar, que espera en lugar de revelar. Los árboles crecen densos y antiguos, sus copas cubiertas de musgo, orquídeas y secretos que parecen reacios a ser revelados. Llegué en barco, deslizándome lentamente sobre aguas color caramelo que serpenteaban como una serpiente entre muros de verde enmarañado. El aire era húmedo y lleno de vida, zumbando, chirriando, crepitando con el lento pulso de algo incognoscible. En esta parte del Amazonas existen pocos senderos, solo estrechos senderos tallados por animales y cautelosos pasos humanos. No había multitudes, ni autobuses turísticos, solo silencio, interrumpido por los monos aulladores o la lluvia lejana que golpeaba las hojas con tambores. Mi guía hablaba en voz baja, como si alzar la voz pudiera perturbar el equilibrio entre nosotros y los múltiples ojos de la selva. Vimos guacamayos, capibaras y ranas arbóreas tan brillantes que parecían pintura derramada contra el verde. Pero con más frecuencia, no vimos nada, solo movimiento, destellos, sombras que se esfumaban antes de que la vista pudiera seguirlas. La Amazonía boliviana enseña paciencia, aquí no se busca la belleza, se espera a que llegue, en silencio. Aquí hay comunidades que viven con el bosque, no junto a él, tallando canoas, leyendo el viento, recopilando historias. Conocen el estado de ánimo del río, el significado del canto de un pájaro y por donde caminan los jaguares cuando hay luna llena. Un anciano me dijo, el bosque escucha. Decide si quiere mostrarse hoy. Por la noche, colgábamos nuestras hamacas entre los árboles, rodeados de sonidos que convertían el sueño en una tensión onírica. Las estrellas apenas perforaban el denso follaje, pero podía sentir el cielo palpitar arriba, observando su reflejo abajo. Este no es un parque de aventuras, sino una maraña sagrada del tiempo, donde la decadencia alimenta la vida y la vida alimenta la maravilla. Aquí no encontré adrenalina, encontré humildad, vulnerabilidad y un profundo respeto por el poder silencioso e indiferente de la naturaleza. El bosque aquí se siente más antiguo que el lenguaje, no algo para explorar, sino algo ante lo que inclinarse. Caminas más despacio en la Amazonía boliviana, como si la tierra pudiera hablar si escuchas lo suficiente. La lluvia no cae, se filtra, se aferra,
impregna cada hoja, cada poro de la piel, cada aliento. Incluso ahora, semanas después, aún oigo el lejano susurro de las hojas que nunca quisieron ser vistas en su totalidad. Esta selva tropical no se vende sola, espera a quienes vienen no a conquistar, sino a aprender. Me fui sin fotos que valga la pena compartir, pero mi memoria brilla verde, pesada y llena de preguntas que nunca responderé. La Amazonía boliviana no es la más ruidosa, pero tal vez sea la más verdadera, pura, misteriosa y desafiantemente viva. Al norte de La Paz comienza un estrecho y sinuoso descenso entre nubes, acantilados y el miedo, el legendario camino de la muerte de los Yungas. Excavado en los Andes, desciende más de 3.600 metros en tan solo 64 kilómetros de terreno escalofriante y desafiante. Considerada en su día la carretera más peligrosa del mundo, se ha cobrado cientos de vidas en las últimas décadas. A menudo, la carretera no tiene más ancho que un carril, con abruptos desniveles que se adentran cientos de metros en la selva. La lluvia, la niebla y la grava suelta convierten cada curva en una apuesta arriesgada, sin barreras que te separen del olvido. A pesar del peligro, o quizás gracias a él, Yunga se ha convertido en un lugar de peregrinación para ciclistas de todo el mundo en busca de emociones fuertes. Apreté el manillar con fuerza mientras nuestro grupo pasaba junto a las cascadas que caían directamente sobre el sendero fangoso. El aire se volvía más cálido con cada metro que descendíamos, pasando del gélido frío andino al vaporoso aliento de la selva. Nuestro guía gritó, sin frenos, mientras tomábamos una curva mojada, con el corazón latiéndonos con más fuerza que la lluvia. Un solo error aquí podría significar una caída sin retorno hacia las nubes, el riesgo se siente visceral, inmediato. Pero la adrenalina es adictiva, las vistas sublimes, acantilados cubiertos de niebla, ríos lejanos y selva tropical que se despliegan bajo las ruedas. Cruces y monumentos marcan los lugares donde antes desaparecían los vehículos, recordatorios silenciosos para reducir la velocidad y respetar la carretera. Los pájaros volaban bajo nosotros, una inversión surrealista que me hacía sentir como si viajara entre el cielo y la tierra. El contraste es una belleza discordante y la muerte coexistiendo en cada rincón, en cada eco de una roca caída. Pasé junto a cascadas que me empapaban la cara, convirtiendo el miedo en euforia, el barro en una extraña forma de libertad. Los lugareños alguna vez conducían camiones y autobuses hasta aquí a diario, su habilidad era inigualable, sus historias a menudo no contadas o profundamente enterradas. Ahora, la mayor parte del tráfico usa la carretera más nueva, dejando esta a los ciclistas de montaña, los fantasmas y las carcajadas. No hablé mucho durante el recorrido, las palabras se sentían pequeñas para el paisaje que pasaba velozmente ante mis oídos. Me temblaban las piernas al llegar a la meta, no por el esfuerzo, sino por saber que había bailado con el peligro y había sobrevivido. Esto no era un recorrido, sino un diálogo entre la gravedad, la velocidad, el instinto y el impredecible humor de la montaña. Hay quienes cabalgan por la emoción, yo cabalgaba para sentirme vulnerable y viva, despojada de pretensiones y comodidad. La selva parecía tragarse el camino tras nosotros, como si prefiriera borrar la evidencia de nuestro breve paso. Conservé una piedra del sendero, pequeña, oscura y lisa,
un recordatorio del borde que una vez enfrenté. Yungas no es solo un camino, es una prueba, una maestra, una cicatriz que la adrenalina convierte en historia. Sobreviví a Death Roll, pero más que eso, entendí que es un lugar donde el miedo agudiza la alegría convirtiéndola en algo inolvidable. Potosí se encuentra a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, aferrada a una fría meseta bajo la sombra del Cerro Rico. En el siglo XVI, esta ciudad experimentó una explosión de riqueza, impulsada por las vetas de plata que se extendían a gran profundidad bajo su pico sagrado. Los españoles lo llamaron Cerro Rico, una montaña que relucía con una riqueza mineral inimaginable. En su apogeo, Potosí rivalizaba con Londres y París en riqueza, enviando plata a través de los océanos para financiar los imperios europeos. Las monedas acuñadas aquí construyeron palacios, financiaron guerras y alimentaron las crecientes ambiciones de una economía colonial global. La población de la ciudad superó en su momento los 160.000 habitantes, una cifra enorme para la época, llena de comerciantes, mineros y sueños. Al caminar hoy por sus calles, sentí ecos de gloria enterrados bajo plazas tranquilas y balcones coloniales desgastados por el tiempo. El aire es tenue, al igual que la línea entre el orgullo y el dolor en las historias que aquí se susurran. El Cerro Rico aún se alza sobre Potosí, con sus laderas marcadas por siglos de túneles, pozos y sacrificios humanos. Se dice que millones de mineros indígenas y africanos esclavizados murieron extrayendo plata que jamás llegó a tocar sus vidas. Algunos lugareños llaman a la montaña el devorador de hombres, testigo silencioso de siglos de trabajo y pérdidas. Los turistas pueden adentrarse en las antiguas minas, recorriendo agatas oscuros y polvorientos pasadizos donde poco ha cambiado desde la época colonial. Entré con una linterna frontal y pocas expectativas, pero me fui conmovido por lo que aún se respira bajo la roca. Hoy en día, los mineros siguen trabajando en el Cerro Rico, a menudo con herramientas básicas, hojas de coca y fe en el espíritu de la montaña. Dejan ofrendas a El Tío, una figura con cuernos dentro de la mina que, según se dice, controla la suerte y la muerte. La dualidad me impactó, sagrada en la superficie, temida en la tierra, la montaña alimenta y amenaza a cada generación. Los niños aún cargan mineral en carretillas, con risas inquietantes en el silencio entre explosiones de dinamita. Sostuve una pieza de plata bruta, una vez fría, hermosa y pesada, y me pregunté cuánto habría costado. La riqueza desapareció hace mucho, pero las cicatrices permanecen grabadas en los rostros, la tierra y la memoria heredada. Las iglesias de Potosí brillan con grandeza barroca, construidas por manos que nunca se arrodillaron en sus altares dorados. Algunos la llaman una ciudad fantasma envuelta en historia, pero yo vi la vida, obstinada, orgullosa, respirando el aire tenue de la montaña. La nieve soplaba de lado al irme, y el Cerro Rico desapareció tras las nubes como un dios que se aleja de la historia. No podía dejar de pensar en lo que se llevaron, lo que se construyó y lo que aún vive bajo toda esa plata. Potosí me enseñó que la riqueza nunca es simple, es un peso, una herida y, a veces, una plegaria sin respuesta. Potosí, que en su día fue la ciudad más rica de la tierra,
Hoy habla en voz baja, pero si escuchas, su historia todavía estremece. Mucho antes de que el dólar estadounidense se consolidara como moneda dominante, una moneda de origen boliviano dominaba los mercados desde Manila hasta Madrid. El real de A8, o pieza de 8, se acuñaba con la plata de las interminables vetas del Cerro Rico. Forjadas en la Real Casa de Moneda de Potosí, estas monedas impulsaron las rutas comerciales globales y moldearon las economías coloniales durante siglos. Cada moneda ostentaba 2 pilares y ondeaba, símbolo de un imperio que abarcaba tanto el viejo como el nuevo mundo. No era solo moneda, sino confianza, aceptada desde los puertos chinos hasta los palacios europeos y los puestos comerciales estadounidenses. Los comerciantes recortaban los bordes para obtener valor, lo que dio origen a la expresión cutting corners, abreviatura en inglés moderno. Los piratas la adoraban, los comerciantes dependían de ella y los gobiernos temían la riqueza que representaba fuera de sus fronteras. El peso preciso de la moneda y la pureza de la plata la convirtieron en un estándar global de facto, siglos antes de la aparición del dólar estadounidense. En muchos sentidos, Bolivia, o más específicamente, Potosí, financió los cimientos del capitalismo moderno con estas monedas. Sostuve una en un museo, fría, pesada y desgastada, y sentí su historia en la palma de mi mano. El tintineo era agudo, un recordatorio deliberado de las manos que extrajeron, fundieron, martillaron y gastaron durante generaciones. Los marineros cruzaron océanos con estas monedas cosidas en cinturones, escondidas en barriles o intercambiadas por especias y seda. Algunas monedas de real de 8 aún circulan entre coleccionistas y sus superficies desgastadas guardan susurros de imperios lejanos. El diseño de la moneda inspiró monedas posteriores, incluso se cree que el símbolo del dólar tiene sus raíces visuales aquí. La plata boliviana impulsó imperios, pero quienes habitaban bajo el Cerro Rico apenas veían la riqueza que extraían a diario. La moneda conectó continentes antes de las aerolíneas, uniendo economías en un circuito de plata que se extendía por todo el mundo. En Asia, se confiaba más en ella que en las monedas locales. En Europa, llenaba bóvedas y financiaba ambiciones reales. Aún se pueden encontrar estas monedas en mercados de antigüedades. Su historia es más valiosa que el metal del que están hechas. Conocí a un coleccionista que la llamó la primera moneda del mundo, sonriendo como si sostuviera algo más grande que el metal. El papel de Bolivia en la historia económica a menudo pasa desapercibido, pero esta moneda una vez llevó su nombre a través de los océanos. En la antigua Casa de la Moneda de Potosí, el eco del martillo y la llama aún resuena en los salones donde la plata satisfacía la demanda monárquica. El real de A8 era más que dinero, era imperio, fe, explotación, globalización y revolución a la vez. Su influencia resuena en los sistemas bancarios actuales, donde la confianza y el comercio aún dependen de la seguridad y el peso. De pie bajo el Cerro Rico, imaginé que el mundo alguna vez giró en torno a las monedas nacidas de su corazón inquieto y brillante. Puede que Bolivia no imprima hoy el dinero del mundo, pero en su momento acuñó la moneda que lo cambió todo.
En el corazón de La Paz, escondido entre empinados callejones, se encuentra un mercado único en el mundo, el Mercado de las Brujas. Conocido como el Mercado de las Brujas, ofrece más que recuerdos, vende creencias, rituales y ecos de los Andes. Las mesas rebosan de fetos de llama disecados, hierbas sagradas, plumas de búho, talismanes y polvos antiguos etiquetados con intenciones misteriosas. Algunos puestos huelen a eucalipto e incienso, otros a polvo, sangre seca y siglos de superstición susurrada. Las vendedoras, muchas ancianas aymarás, son yatiris, guías espirituales, sanadoras y guardianas del conocimiento ancestral. Observé a una mezclar hojas de coca y piedras, murmurando oraciones a la Pachamama, la diosa madre andina de la tierra. Los fetos de llama se queman durante las ofrendas de bendición de las casas para asegurar la prosperidad, la protección y el equilibrio espiritual. Algunos artículos afirman atraer el amor o la suerte, otros ahuyentar la envidia, la enfermedad o energías consideradas malditas. Encontrarás frascos de pociones de amor junto a ranas disecadas, polvos de cactus y pequeñas figuras que alteran tu destino. Yo sostenía un talismán con forma de jaguar. El vendedor me advirtió, solo tómalo si tu corazón está listo. A pesar del nombre, el mercado no es teatral, sino que está profundamente arraigado en los sistemas de creencias precolombinos fusionados con la influencia católica colonial. Hay estatuas de santos junto a amuletos de calaveras, y el agua bendita comparte espacio en los estantes con aceites que, según se dice, atraen a los buenos espíritus. Los yatiris no actúan para los turistas, leen las hojas de coca con seriedad, consultando a los espíritus y las energías ancestrales con respeto. Una mujer me leyó la fortuna a través de las hojas, y sus palabras me acompañaron durante más tiempo que la mayoría de las cosas que he escuchado de desconocidos. Algunos bolivianos viajan días para visitar a estos curanderos, buscando remedios, bendiciones o claridad en momentos de transición. El mercado se siente antiguo no solo en edad, sino también en vibración, como si vibrara con idiomas y significados olvidados. No sentí miedo, solo humildad, como si caminara dentro de un mundo donde la razón y la magia coexisten en silencio. Los vendedores hablan con calma, como parteras del misterio, transmitiendo hechizos con la misma facilidad que las verduras o el pan. Detrás de cada artículo se esconde una historia de pérdida, esperanza, nacimiento o venganza transmitida de abuela a nieta. Esto no es fantasía, es supervivencia, un sistema vivo de espiritualidad andina, codificado en rituales y materiales de la vida cotidiana. Me fui con una bolsita de hierbas que no entendía, pero en las que, de alguna manera, creía. El mercado de las brujas no es un espectáculo, es un portal, una reunión de sistemas de creencias que nunca dejaron de respirar. En un mundo que a menudo se ríe de la magia, La Paz preserva un lugar donde lo invisible aún tiene peso. A menudo pienso en esos vendedores no como brujas, sino como guardianes de cosas que la modernidad aún no ha borrado. El mercado de las brujas me enseñó que, a veces, el misterio en sí mismo es medicina y que la fe se puede comprar a puñados. Bolivia no es un país que grite para llamar la atención, sino que susurra, y quienes escuchan cambian para siempre.
Puede que no aparezca en todos los folletos turísticos, pero deja una huella más profunda que la de la mayoría de los destinos populares. Esta es una tierra donde el silencio tiene significado y la quietud alberga historias más antiguas que la historia escrita. Bolivia no ofrece brillo, solo una verdad cruda, compleja, espiritual y con una identidad absolutamente única. Aquí, las montañas respiran mitos, los lagos albergan dioses y la sal se transforma en espejos que reflejan algo más grande que el cielo. No encontrarás glamour de 5 estrellas, pero sí algo más excepcional, una autenticidad sin el menor esplendor. Desde el caos de las alturas de La Paz hasta las islas flotantes del Titicaca, cada lugar vibra con presencia. Los paisajes aquí no solo deslumbran a la vista, desafían el alma y despiertan una especie de asombro más sereno. Bolivia no está curada, sino tallada por el tiempo, la cultura y el silencio cósmico que resuena entre las paredes de los cañones. Sus tradiciones no viven en museos, sino en mercados, rostros, rituales y música que acompaña la vida cotidiana. La gente de aquí lleva siglos en su andar, no como peso, sino como ritmo que se transmite paso a paso. Incluso el aire se siente diferente, quizás más tenue, pero de alguna manera más honesto, más vívido, más vivo. No se hace Bolivia, sino que uno se entrega a ella, dejando que su ritmo, textura y misterio se apoderen de ella. Es el tipo de lugar donde nada es apresurado, y sin embargo, todo se siente más intenso, más conectado. Lo surrealista se vuelve natural, y lo natural se vuelve sagrado aquí, la línea entre la tierra y el espíritu se difumina. Cada callejón tiene una historia, cada montaña guarda una leyenda, cada silencio habla un idioma propio. Puede que llegues con planes, pero Bolivia los reescribirá no por rebeldía, sino por una invitación silenciosa. Esto no es aventura por pura adrenalina, sino descubrimiento a una velocidad diferente, más lenta y mucho más profunda. Bolivia no pide ser apreciada, pide ser presenciada, sentida y recordada mucho después de su partida. No es una postal que envías, es una vibración que llevas a casa en el pecho. Algunos viajes cambian lo que ves, Bolivia cambia cómo te ves a ti mismo, al mundo y las historias en las que crees. Te hace humilde, te conecta con la tierra y, en raras ocasiones, te eleva a una hermosa incertidumbre. En Bolivia, viajar se convierte en algo sagrado, una forma de escuchar en lugar de coleccionar, de presencia en lugar de escapar. No brilla, sino que reluce, profundo y cálido, como brasas bajo siglos de polvo y aliento. Bolivia no es un destino, es una peregrinación a lo desconocido, escrita en sal, piedra, silencio y cielo.